Le pido a la gente que nos sigan. Tenemos 3 canales: Ley Antisectas Descargado y Pablo G. Salún, que es el canal donde estamos transmitiendo. De ahora en más vamos a transmitir en los canales secundarios, porque como saben, hay algunos canalcitos chiquitos que tienen algunas opciones habilitadas y hacen falsos reclamos, como nos sucedió ayer, que hicieron un falso reclamo y tiraron abajo el video, que ya se había terminado. Ya se había terminado el video, la transmisión, y lo inhabilitaron en ese momento. Por eso tuve que resubirlo. No hubo un problema de copyright ni nada por el estilo, sino una falsa denuncia. Si habría un reclamo válido, los videos que yo subí hubieran sido inhabilitados también. Por lo cual, ahí YouTube les está mostrando que han hecho un falso reclamo para bajar la transmisión. Lo que sucede aquí es que le dan 10 días para retractarse, porque si no, tiene que haber acciones legales, que si hay alguien que tiene que iniciar acciones legales soy yo. Yo la verdad que no las voy a iniciar porque no hace falta, porque YouTube lo va a ver que fue una falsa denuncia y automáticamente me van a sacar a mí la falta y se la van a poner a esta persona que hizo la falsa denuncia. Pero así todo, con mi compañera estuvimos hablando que esto hace rato lo queríamos hacer, de utilizar canales secundarios. ¿Qué? De utilizar canales secundarios para las transmisiones. Porque inclusive uno quizás está usando una web o algo, te pone un video sin querer y sale, no sé, por ejemplo, yo a veces escucho música por lo general mientras que trabajo, y si se me abre por error un navegador y se pone música con copyright, puedo tener problemas. Entonces, la verdad que no vamos a hacer más stream en directo con el canal de Ley Antisecta. Lo vamos a hacer con este canal o con Ley Antisectas Descargado. Así que le pido que se suscriban y activen las alertas. Van a ver que hay una opción de activar todas las alertas o algunas. Activen todas porque si no, no les va a avisar el canal que estamos en vivo. Pongo un spot y vuelvo en 2 minutos. Yo tengo muchos traumas que puede que nunca supere. Yo quiero quererla a mi hija, yo quiero amarla, yo quiero abrazarla, yo quiero besarla, yo quiero decirle te quiero, yo quiero tener la relación de madre e hija. Son espacios vacíos imposibles de llenar. Madre e hija. Alrededor de 11 años viví abusos sexuales por parte de un miembro de La Luz del Mundo. Un estado ausente. Para que ningún niño vuelva a ser abusado ni adoctrinado por una organización coercitiva. Para que las organizaciones coercitivas no vulneren nunca tu libertad. Por menos familias destruidas. Para acabar con la impunidad con la que cuentan para abusar física y psicológicamente de sus víctimas. Porque me preocupa que algún miembro de mi familia sea captado por alguna organización coercitiva. Me parece de primera importancia y de calidad de urgencia que exista una ley que castigue debidamente a las organizaciones coercitivas, ya que muchos de estos crímenes quedan impunes al ser que los delitos que estos mismos cometen no están tipificados. Que las víctimas tengan apoyo psicológico y legal. Para que las víctimas tengan voz y no puedan ser silenciadas nunca más. Para que dejen de beneficiarse económicamente quitándole todos sus bienes. Y para que dejen de hacer lo que mejor hacen, que es destruir familias inocentes, que en muchos de los casos no logran reconstituirse como tal. Para que la fe no siga utilizándose para dañar a más personas y familias en situación de crisis. Por menos personas obligadas a alejarse de su familia. Es muy importante que se entienda que estas personas son tan dañinas y peligrosas como cualquier delincuente y que por ende merecen un castigo ejemplar, no solamente para darle justicia a las víctimas, sino para evitar que otras personas caigan en sus engaños. Ley de asistencia, prevención y concientización para las víctimas de organizaciones coercitivas. Porque el abuso no tiene fronteras. Ley Antisectas, ya. Bueno, nos estamos poniendo cómodos para la entrevista. Esperen un minuto. Bueno, ya estoy enviando las invitaciones a Matías Marcello y a Aníbal Osorio. Hoy vamos a tener ambos letrados. Recuerden que uno de ellos representa a Omar y el otro representa a Alicia.
tienen una mirada similar, pero van por distintos lugares. ¿Cómo ven la causa actualmente? ¿Quién responde? Empezá vos, si querés, por orden de imagen. De imagen. Bueno, yo veo que la causa está como, digamos, avanzando, pero a paso lento. Porque se da esta situación porque tenemos distintas líneas de investigación y ambas familias, digamos, y ahora sumado también al nuevo patrocinio de Omar, tenemos 3 particular damnificados. Entonces, bueno, yo creo que con Matías vamos en un mismo sentido, pero de la otra parte, digamos, tienen otra línea de investigación que el fiscal no es que la acompañe a esa línea de investigación, pero también tiene que dar lugar a las partes, ¿cierto?, para que pueda proponer las medidas, diligencia investigativa, ¿cierto? El fiscal, digamos, en aras, digamos, de alcanzar la verdad y averiguar verdaderamente qué es lo que pasó, entonces hace lugar a otras medidas de prueba también solicitadas por la otra parte. Nosotros, yo te dije en un programa anterior, creo que yo te dije, que nosotros respetamos el trabajo del fiscal y le estamos dando un plazo prudencial para que se puedan producir las otras pruebas que está solicitando la otra parte. Eso no significa que nosotros acompañemos o que, digamos, en el caso mío, o que tenga algún tipo de oposición hacia, digamos, el trabajo del otro colega, ¿no?, que está con la otra familia. Sino que, como te dije de un principio, nosotros desde el inicio no nos movimos de nuestra primera hipótesis. Nunca nos movimos de esa hipótesis. Entonces, el tema de acompañar o no, creo que se va dando solo en el proceso investigativo, pero como te dije, lo que yo veo de la otra parte, digamos, es que han variado en las hipótesis que presentaron en la investigación, y lo que vimos es que las hipótesis estaban muy flojas de fundamentos fácticos y también de elementos probatorios como para ayudar a la investigación. Con esto no quiero decir que ni tampoco desacreditar el trabajo de otro colega, sino que es mi punto de vista con respecto a la investigación. Nosotros seguimos sosteniendo, de mi parte, yo sigo sosteniendo que esto no es un hecho tan atípico como lo quieren hacer ver, que es algo atípico, extraordinario, nunca antes visto. Está bien, la modalidad del ataque es diferente, pero sabemos que los delincuentes, los agresores, al momento de agredir a una víctima, usan cualquier elemento que tienen a la mano. Eso lo vemos todos los días en la provincia y también en nuestro país. Los delincuentes, digamos, no solamente utilizan un arma blanca o un arma de fuego, pueden utilizar cualquier elemento para poder quitar, digamos, la vida a la persona que están agrediendo. Entonces, yo creo que más allá de las cuestiones que pueden existir, como el otro día también dijo Matías, que yo la verdad que en eso no me opongo, en algunas hipótesis que a él también la familia le ha informado que pudo haber sucedido con el tema de narcotráfico, el narcomenudeo, todas esas cuestiones que son investigables, digamos, se pueden investigar. Pero acá, como se dio la circunstancia del hecho, es algo que ocurrió en el momento, para mí no es algo planificado de una organización criminal, porque no actúan de esa manera. Esto fue algo del momento
cometido por personas que conocían previamente el lugar y prestaron mucha atención a la situación de vulnerabilidad que tuvieron los dos adolescentes al momento de ingresar a ese descampado. Entonces, tenemos todos esos elementos. Eso es lo que está en la causa, Pablo, es lo que está en la investigación. Después, todas las otras hipótesis que quisieron instalar o la sospecha que quisieron instalar sin ningún tipo de elemento probatorio que acompañe, no está en la investigación. O sea, lo que yo te estoy diciendo surge del informe de policía científica, surge del informe oficial de las evidencias que se levantaron en el lugar del hecho, surge de las pericias forenses, de la postura que encontraron los cuerpos, del informe de la autopsia. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo y nuestra hipótesis está avalado por lo que está en el expediente. Ustedes saben que nosotros presentamos un escrito para que se investigue a las personas que frecuentaban el lugar. Y yo de un primer momento dije, no son personas en situación de calle, porque eran gente que vivían en el mismo barrio, que conocen el lugar. Porque una persona en situación de calle es una persona que no tiene dónde vivir, que no tiene domicilio, una persona que duerme todos los días en la vereda, esa es una persona en situación de calle. Pero una persona que tiene antecedentes delictivos, que conoce la zona, que tiene antecedentes de robo, que tiene mal testimonio de todos los vecinos del lugar, para mí no es un perejil. Es una persona muy capaz, digamos, y un potencial autor de un hecho tan horrible como el que ocurrió. Entonces, el escrito que nosotros presentamos ante la Fiscalía está ahí, esperando la resolución del fiscal. Nosotros, como te dije, le dimos un plazo prudencial a la Fiscalía. Ahora, si la Fiscalía no acompaña nuestro pedido, ya lo dije, vamos a Fiscalía General y si tenemos que presentar apelaciones ante la Cámara de Garantía Penal, también lo vamos a hacer, porque lo que vemos es, damos lugar o seguimos con diligencias probatorias detrás de cualquier otra hipótesis, y lo que está más comprobable, la hipótesis más razonable y que tiene más elementos de prueba, todavía no se ha desarrollado como se tiene que desarrollar. Entonces, yo creo que vamos a tener que seguir apuntando ahí. Vos, Matías, ¿cómo es el tema? Sí, comparto lo que dice Aníbal. Creo que es la hipótesis con más fuerza en la investigación y con los elementos que hay en la causa de los que repasó Aníbal. Sí, obviamente tenemos 3 particular damnificados. Yo con Aníbal tengo comunicación, hemos hablado, nos hemos consultado. Yo le he consultado por estas hipótesis que Omar también me pidió investigar. También se están investigando por fuera del expediente, hay otras causas abiertas, entonces yo no es que puedo trabajarla solo en este expediente, sino en otro expediente más también. Obviamente no hay signos visibles de que tenga que ver con el narcotráfico o con la policía, ¿no? Con los elementos que hay hoy en día. Eso no quiere decir que no los podamos aportar. Pero sí, obviamente no puede ser... yo le explicaba a Omar, la primera hipótesis que nosotros manejemos por una cuestión de que, primero, el fiscal nos puso en claro de que esto se investiga de adentro para afuera, pero también de ese adentro para afuera ya a la familia Gallardo se la ha investigado a fondo, no se ha encontrado nada, no se ha aportado nada en la investigación sobre eso, que sea contundente, o no, más allá de alguna contradicción entre medios de comunicación, que después Omar ha podido explayarse un poco más sobre lo que ha querido decir y bueno, y todo esto lo que ha generado. Pero no hay mucha fuerza en esa hipótesis. Lo que hace el doctor Diez es esperar a los resultados de ADN para ver si de algún modo ahí puede cerrar su hipótesis, pero bueno, se cierra únicamente en esa teoría del caso y no nos ayuda a nosotros a reforzar esto. Yo cuando vi la causa, o sea, yo intervengo después de 4 meses y pico de investigación. Veo la causa y veo lo que hacen los otros letrados, lo que hizo el fiscal, lo que hizo el otro fiscal, lo que hicieron todos. Ahora, lo que viene pidiendo Aníbal lo viene pidiendo desde febrero. O sea, es algo que lo está trabajando Aníbal en soledad desde febrero y no ha sido acompañado por el otro lado en medio de comunicación ni en nada.
Ayer justamente salió Julieta a hablar y dijo que ella no creía que sea un perejil, un perejil entre comillas, ¿no? Diciendo por el responsable del crimen. Pero bueno, se cierran únicamente en esa hipótesis, ¿no? De que tiene que ver algo con el entorno familiar y no son capaces de apoyar a esta postura que nosotros también, yo ahora me sumo a Aníbal, porque lo que propone Aníbal con los elementos que hay en la prueba es muy viable, es muy viable. Entonces, eso no quiere decir que sean los responsables, pero sí, obviamente, como ya lo dije, es algo que no lo podemos dejar de escapar ni nada. Y no solo eso, los que se vieron saliendo del campito, sino toda la gente que frecuentaba ahí. Yo con este punto sí a Omar le dije de profundizar, de empezar a ver, localizar esas personas, porque hay que hacer un trabajo bastante en profundidad con los contactos del barrio, los conocidos, y localizar más que nada los días previos, los hechos delictivos que hubo, y es un trabajo bastante en profundidad. Pero ahora ya tenemos identificadas 2 personas y el fiscal tiene que tomar alguna medida sobre esto. Bueno, había una novedad en la causa, no sé si la quiere contar Aníbal más adelante. Quiero decir, yo quiero mencionar algo, que a mí hay algo que me preocupa profundamente y yo estoy trabajando en la causa desde el primer comienzo, quizás no desde adentro, pero desde afuera, que en estos casos mediáticos a veces es más por fuera que por dentro en la causa. Y creo que es mucho de lo que he visto y hablado con Aníbal y con Matías, que ambos me han reflejado lo mismo. Que hay una parte, que es la que representa a los Salvatierra, que se ha dedicado a utilizar el caso de forma mediática y que no refleja lo que dicen o lo que hacen fuera de la causa con lo que está dentro de la causa. Y es tan así en este sentido que yo estoy trabajando junto a Valen, Flor, toda la gente de la red, los activistas, la gente de la comunidad de ley antisectas que está trabajando para ayudar y esclarecer el caso desde el aspecto de sacar las mentiras, que son muchas en este caso. Y lo que hemos visto son videos, por ejemplo, que apenas agarra la causa Diegues, él y Vázquez, sin dudarlo, dicen que los chicos iban caminando y que habrían visto una operatoria narcotráfico, narcomenudeo entre policías, gente del lugar, y que como los chicos suelen ir con los teléfonos, filmando, esta gente, esto es lo que dice Diegues, lo tenemos filmado, lo tenemos en un montón de lugares, que esta gente, estos delincuentes, poliladrones, polinarcomenudistas, bueno, dicen, habrían pensado que eran gente que los estaba investigando y por eso los asesinaron. Y en esa misma nota le dicen, che, Diego, le dice, pero son chiquitos, ¿cómo van a confundirse a gente de la Policía Federal o gente de, no sé, un organismo de inteligencia con 2 menores de edad? Y él le dice, bueno, pero no tanto, mirá que Josué pesaba 80 kilos, le dice. Entonces, ya, desde ese punto yo dije, este tipo para mí no es serio. Básicamente dije, es un payaso. Vende humo, porque ningún abogado puede llegar a decir una terrible hipótesis como la que él tiró junto a su perito, porque Vázquez dijo lo mismo. Incluso Vázquez en un momento le hablan de la causa y él da toda una explicación sobre las ataduras que tenían los chicos. Ataduras que no existieron. Entonces, uno piensa como profesional que trabaja en causas y tiene experiencia y demás, y dice, che, ¿cómo un profesional, 2 profesionales, 2 supuestos profesionales, pueden lanzar tales afirmaciones sin indicios, sin pruebas, sin testigos, revictimizando a la familia? Porque imagínate que del otro lado hay familiares, hay amigos que están escuchando. Entonces, Diegues y Vázquez fueron los primeros en decir de que los chicos habían sido asesinados por una posible ajuste de cuentas, porque vieron algo que no tenían que ver. E incluso hay un video donde Diegues dice
que los chicos fueron asesinados por... ¿Cómo le dijiste vos? ¿Cómo le dicen a esta gente que para ahí como para decir esto? ¿Cómo? Mal llamado fisuras. Los fisuras. Y le dicen, pero ¿a vos te parece? Y sí, un fisura lo puede hacer, porque estando fuera de sus cabales, hacen cualquier cosa los fisuras. Entonces, ¿cuál es el Diegues que vale? El Diegues que agarró la causa diciendo más o menos lo que dice Osorio, que Osorio lo dijo desde que agarró la causa. Aníbal fue el único que sostuvo junto a Omar. Mirá lo que estoy diciendo. El único error que tuvo Omar fue un error conceptual en decir violación y abuso. Porque todos sabemos que violación es con penetración. Bueno, Omar quería decir abuso y decía violación. Entonces decían, no, señor, la violación no hubo penetración. Eso ya está confirmado por la autopsia. Entonces todos lo trataban de loco. E inclusive quien le habla dijo, che, no puedes seguir con que hay eso si no hay en la autopsia. Y a mí me quedó claro cuando hablé con Omar la primera vez, que yo se le dije, Omar, eso no existe, ya la autopsia lo negó. Y él me dice, no, pero no quiero decir eso, quiero decir abuso. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Y yo coincido con que eso es lo más viable. Entonces, ustedes, ¿cómo pueden interpretar lo que decía Diegues, su perito, y lo que luego comenzaron a decir, que alejaron todo el campito? Porque ahora todo lo que sucedió fuera del campito. Para ellos. No hay que buscar nada dentro del campito porque esos dos sospechosos, no importa que estén filmados, importa que Omar fue a comprar a la carnicería, ponele, o que pasó una bici y ellos plantaron con un testigo falso, o no lo plantaron ellos, ponele, llevaron un testigo que resultó ser falso. Vamos a pensar bien, ¿no? Que lo hicieron por ineptitud nada más. Y dicen, no, porque este era Santiago, porque Omar, porque todos sabemos que se montó esa teoría de el auto gris era manejado por Osvaldo, atrás iba Santiago, hicieron subir a los chicos, lo pasaron a buscar a Omar y con un matafuego le dieron muerte y lo llevaron al descampado. Cosa que quedó descartada porque las filmaciones los ubican a los chicos ingresando solo al campito. Entonces, ¿cómo explican ustedes lo que está haciendo Diegues y su equipo? Bueno, desde un primer momento nosotros dijimos que lo que hicieron ellos es trasladar toda la situación o trasladar, digamos, el presunto hecho o la hipótesis que ellos sostenían del campo, del descampado donde fueron encontrados los cuerpos. Ellos trasladan todo el escenario de los hechos al seno de la familia. Lo trasladan al barrio, ¿cierto? Al seno de la familia Gallardo. Es lo que ellos sostenían de un principio. Entonces, en torno a esa hipótesis, digamos, empezaron a presentar testigos, como por ejemplo vecinos, la preceptora, la directora, la gente que estaba en la plaza, también, digamos, compañeros, compañeras de Paloma. Todo que hablen acerca del entorno de la familia, porque ellos trasladaron el escenario de los hechos al seno de la familia, y es algo que no ocurrió. Acá no encontraron los cuerpos en la residencia de la familia Gallardo, ni tampoco se vio a ningún familiar de los Gallardos cerca del lugar de los hechos. Entonces, ¿por qué hicieron eso ellos? Porque era lo que vendía en el momento, era lo que vendía. Y paralelamente tuvieron el acompañamiento de los medios periodísticos, de algunos medios, pero porque no todos acompañaron esa hipótesis. Entonces, nosotros lo que vemos acá es que trabajaron mal, trabajaron en forma deficiente desde un principio. ¿Por qué? Porque ante un hecho, ante un caso así, digamos, lo primero que uno hace es desarrollar la hipótesis que uno tiene, ¿cierto? Como yo te dije el otro día, se parte de la hipótesis o de una teoría del hecho, después va desarrollo y conclusión, ¿cierto? Tenemos que desarrollar la teoría que tenemos, pero esa teoría o esa hipótesis que tengamos del hecho tiene que ser algo serio, algo razonable,
algo que esté avalado o respaldado por elementos de prueba. Yo no puedo traer cualquier hipótesis a la investigación e imponerle a la fiscalía que siga mi hipótesis. Y es lo que pasó en un principio. Y tardamos mucho tiempo, perdimos como 2 semanas en el momento cuando el fiscal se excusó, después se nombró a otro fiscal que no estuvo en el inicio de la investigación, ¿cierto? ¿Y todo por qué fue? Porque la otra parte lo que quiso es imponerle a la fiscalía una hipótesis. Y es lo que hizo durante todo el proceso, hasta ahora. Porque, como yo te dije el otro día en el programa anterior, fueron variando las versiones, ¿cierto? Y el relato de los hechos, y fueron variando las hipótesis. Vos recién hablabas de supuestamente que los chicos se encontraron con delincuentes y lo pudieron filmar con el teléfono, que estaban gente que estaba relacionada con el narcotráfico. Esa fue la primera hipótesis que instalaron. Como no tenía mucho asidero, cambiaron, ¿cierto? Después con otra hipótesis. Y después instalaron el tema del entorno familiar y de la iglesia. Y lo querían llevar todo esto a la iglesia, a la religión, que fue un crimen religioso. Yo lo escuché de la boca del otro profesional que decía, no, esto tiene que ver con la religión, con algo religioso, es algo totalmente atípico. Entonces, es lo que quisieron sostener hasta el momento, pero es algo que vos no lo podés sostener en el tiempo. Lo podés sostener por ciertos días o meses, pero como es algo que no es verosímil, no es verídico, no lo podés sostener en forma prolongada en el tiempo, porque no tenés prueba para sostener esas hipótesis. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cierto? Van surgiendo otras cosas. Por ejemplo, el último procedimiento que se realizó, bueno, trataron de extraer algo como para seguir sosteniendo la hipótesis. Sí, sí. ¿Me entendés? Es clarito eso. Si bien, o sea, no podemos dar mucho detalle de la diligencia o la medida investigativa que se está haciendo, porque no queremos, digamos, violar la confidencialidad o la reserva de la investigación, pero sabemos que lo hicieron para seguir sosteniendo una hipótesis que para nosotros, desde nuestro punto de vista, no es viable. No es viable. Matías, ¿vos qué pensás de esto? No, concuerdo con lo que dice Aníbal. Empezaron con una hipótesis más llegada a la de Omar, porque es así. De hecho, yo hablando con Omar, en un momento me dice, pero Diego está pidiendo lo que yo quería al final, en un principio, ¿no? Y sí, bueno, pero después pasó esta cuestión con Busto Rivas, que fue al inicio de la investigación. Y bueno, ahí ya cambió todo, ¿viste? Desde ese momento cambió todo, ya los medios de comunicación, especialmente Crónica, lo ha tomado como una guerra que vendía hacia Omar. El jueves pasado, en el programa Proyecto Arpazo, que Moranzoni lo dijo públicamente, que Diegues le insistía con lo del auto gris, y él se cansó y dijo, lo estás inculpando a Omar cuando no hay nada, cuando lo veo no me parece, y ahí hubo como un quiebre. Yo tengo entendido que ellos eran amigos, con Vázquez también, pero bueno, ahora con esta cuestión no sé. Yo veo que hoy en día, como dice Aníbal, es insostenible, ya le están soltando las manos, Ale Puebla también si bien Alex Puebla se equivocó al decir que Diegues no presentó nada, si bien sí Diegues lo presentó, pero lo presentó tarde, y mejor que decir es hacer en ese sentido. Entonces vos podés hablar en los medios de comunicación, pero te tenés que ver respaldado en el trabajo que haces. O sea, yo si presento alguna medida o si tengo algo, prefiero primero verla en el expediente ya presentada y después comunicártela a vos, Pablo, o a cualquier medio de comunicación. Y creo que Aníbal también se manejó de esa forma en todos estos meses. Entonces ahí ya vemos diferencia entre los abogados. No nos hace, o sea, yo tengo un registro de todos los escritos que presentó Aníbal, de todos los escritos que presentó Diegues, y no me estoy fijando a ver quién trabajó más, quién trabajó menos. Yo estoy viendo a ver quién de los dos abogados me aportó mejores elementos para poder trabajarlo, y yo lo encontré en Aníbal eso.
más allá de lo que haya pasado con Omar, que eso ya son cuestiones menores, yo eso le dije a Aníbal en la primera charla que tuvimos, Aníbal, yo acá no vengo a serrucharte el piso ni nada, sino a colaborar, hiciste un buen laburo y te ha jugado una mala pasada el tema de los medios. Yo a eso se lo dije, o sea, porque Aníbal, o sea, los primeros meses estaba de acá para allá y también con toda la situación de los dichos de Omar, y a la vez los primeros meses de investigación, Pablo, son muchas diligencias, tenés que estar de acá para allá como abogado. Aníbal, vos no sos de acá, cerca de Varela, y sos más del interior, ¿no? Claro, sí. Sí, claro. No, yo estuve, claro, sí. Estuve viajando todo ese tiempo, los primeros días de la investigación, estuve viajando. Yo, otra cosa que quería acotar a lo que vos estás diciendo, Matías. Sí. Pablo, porque escuché gente allegada a la otra parte, a la otra familia, al otro abogado que, digamos, como que nosotros, digamos, no, ¿cómo te puedo decir? Que pasamos información, como que pasamos, no sé, documentaciones. Mirá, yo lo que te quiero decir es que nosotros siempre respetamos el trabajo del otro abogado, siempre lo hicimos. ¿Sabés por qué? Y ¿dónde vos podés ver eso? En la investigación. Porque en la investigación nosotros no presentamos ninguna oposición al trabajo del otro colega. ¿Y por qué? Porque respetamos el trabajo, no somos irrespetuosos del trabajo de un colega. Y tampoco nunca salimos a desestimar o a desacreditar el trabajo como lo hicieron ellos y como lo hizo su equipo de profesionales, el perito y los otros profesionales que están en su equipo. Yo sinceramente, perdona que te interrumpa, pero lo escuché a Matías, que ellos dicen que tienen el mejor estudio de la provincia de Buenos Aires. Yo lo vi a Diegues y a Vázquez todo el tiempo. Después dicen que tienen una perito forense, que tienen una médica, que tienen otro. Yo también tengo como 500 profesionales en la red, pero no están todo el tiempo conmigo. Me parece que pero exageran. Mirá, o sea, lo que yo quiero decirle a la otra familia es que nosotros nunca faltamos respeto al trabajo de su abogado. ¿Sabés por qué? Porque si nosotros queríamos hacerlo en el expediente, ya lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo. De hecho, no quiero ser malo, pero nadie investiga. Julieta Salvatierra se metió conmigo con cosas en un canal, entró y le dijo, no, porque Matías Marcello es de la red, lo pone Pablo Salún quiere tener acceso a la causa. Yo, chicos, si yo trabajo con Matías, yo no tendría problema en decirlo, no es un delito que yo trabaje con Matías, pero no estoy trabajando con Matías, lo puedo ayudar desde la red con cosas que tienen que ver con otras cosas, con otros aspectos de la causa que van con respecto a las mentiras, las difamaciones, la injuria. Pero yo no estoy trabajando en la causa, y si trabajaría, lo diría, porque no tengo problema y no es un delito. ¿Ok? Ahora. No es con la causa, Pablo, sino es por fuera, digamos. Todas las injurias y todo. No es nada, no tiene nada que ver con la investigación. Y además otra cosa, yo a la familia, si está tan preocupada que se informe, porque los Salvatierras se empezaron a preocupar cuando yo empecé a informar sobre los cagadones que estaba haciendo la gente que representa a la familia. Entonces, ahí se empezaron a preocupar, porque yo antes publicó un montón de cosas que fueron difundidas por 10, Crónica. Yo me pregunto, ¿no sería justo que la familia, ya que se está quejando, que supuestamente hay informaciones, que hasta ahora no trascendió nada, que le pregunten a Diegues y a Vázquez de dónde sacaron la información los de Crónica, los periodistas amigos de ellos, cómo es que tienen las fojas, cómo es que tienen las denuncias? Por ejemplo, ayer presentaron en Crónica, sin borrar los datos, sin blurearlos, los datos de una denuncia penal que le hicieron a Busto Rivas, con los datos de la madre, el DNI, la dirección. Entonces, ¿soy yo el que está difundiendo documentación que no, o son sus propios letrados? Entonces, seamos justos. Si quieren conocer mi fuente son los protagonistas.
los protagonistas, como yo le estoy preguntando ahora a Aníbal y a Matías, lo tengo a Omar, lo tengo a Osvaldo, lo tengo a la compañera Osvaldo, los tengo a ellos. Yo pregunto, che, ¿esto es así o no es así? Porque yo no quiero malinformar como hacen muchos. ¿Cuándo presentó el pedido de Dane Diegues? Listo. El 25 fue. Mirá vos, no fue el 20, no fue el 9, no fue el 10, no fue el 11. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Ellos o yo? Entonces, yo quiero dejar claro en esto que no hay malas intenciones de ningún tipo, sino de ayudar a esclarecer este caso, que realmente no lo está haciendo nadie esto. Y por eso estamos recibiendo tantos ataques. No quieren saber la verdad muchos, ¿no? Sí, sí, claro. Pablo, ¿sabés lo que yo quiero dejarte en claro? Que nosotros elegimos este espacio que vos nos brindás también. Porque yo no me sentiría como yendo a otros canales en los cuales vi que durante meses y meses se han hecho injurias, calumnias, se ha desinformado, se han mentido. Entonces, si nosotros te elegimos a vos, creo que hablo por Aníbal también, que ha participado varias veces, es también porque vos sos crítico, vos lo analizaste. Está bien, en un principio analizaste y se han agarrado todo tu trabajo para después hacer daño con eso. Pero vos, cuando viste que no había nada, ya ahí, o sea, no. Y pará, incluso hay un video que dijeron, porque vos, Pablo, dijiste lo de la bici. Yo dije lo que había dicho Diegues en Crónica, pasé el informe de Diegues, que Diegues afirma que es así. Lo que no dice Diegues es que es una testigo que habría visto. Él utiliza ese testimonio en múltiples entrevistas que las tenemos guardadas, Diegues, por si me querés decir cualquier estupidez, tengo todo guardado, donde utiliza un falso testimonio que todos podemos darnos cuenta a simple vista que es recontra falso, para afirmar cosas falsas. Porque una cosa es como vos, letrado, decir, mirá, tengo un testigo que dice esto, pero no sería muy creíble. ¿Por qué? Porque dice que lo vio a Osvaldo, que tenía un ojo lastimado que no lo tenía, que dice que fue a hacer una denuncia sobre algo que no fue, ni siquiera fue a denunciar, que dice que fue sobre una moto que Osvaldo tuvo en el 2016, la moto, que después dice que vio en el campito a la familia, que la vio en la tele. O sea, ¿te das cuenta? Cualquier persona que trabaja en una mísera causa judicial de lo más básico, te da cuenta que ese testigo es falso. Y yo no llevé ese testigo. Yo no estoy actuando en la causa. Esto que quiero que quede claro. Vázquez se enojó cuando le empecé a comentar todo esto que están metiendo, la difamación y injuria. ¿Por qué creen que Diegues y Vázquez, apenas ustedes tomaron la causa, se dedicaron a agredirlos, difamarlos, injuriarlos en temas personales o profesionales que desconocen de ustedes? Bueno, porque ellos querían ganar el protagonismo, como que yo creo que ellos vienen trabajando en causas anteriores de esta manera, y yo creo que eso es de público conocimiento, porque ellos mismos lo manifestaron, y además este canal que trabaja con ellos, varios conductores de programa dijeron, no, el doctor Diegues trabaja con nosotros, es nuestro amigo, él nos proporciona, digamos, la información. Y mira, Pablo, esto está en el expediente, yo no sé si vos, Matías, lo viste. Yo fui el primer abogado que presentó en la causa un escrito solicitando tanto al fiscal como al juez de garantía que se intime a las partes a que no difundan documentaciones reservadas de la investigación. ¿Sabés por qué? Sí, porque sí, yo había visto en un canal, en Crónica, en un programa de Crónica, había visto una foto de la escena del hecho y que estaban difundiendo el cuerpo de Paloma Gallardo. Entonces, ahí los dos cuerpos. Yo agarré y dije, esto no puede ser. Porque... Los dos cuerpos. Entonces, no es afectada solo la familia de Paloma. La familia Salvatierra, ¿no se dio cuenta que el perito Vázquez estuvo, cuando mostraban esas fotos, mostrando fotos de algo reservado en la causa? Entonces, bueno, ¿por qué atacan a todos y a Diegues y a Vázquez no le dicen nada?
Ese Aníbal lo resuelve el juzgado de garantía, creo que el 12 de febrero, si mal no recuerdo, y dice que si bien no se le puede atribuir a Diegues eso que haya sido él, sí le intima o insta a las partes a que tengan cuidado con cómo brindar la información de la pesquisa, de la investigación, y que se evite el impacto social negativo en las familias. Y eso para mí, a mi criterio, a mi juicio, el juez de garantía lo pone como una advertencia para futuras. Ahora, yo desde esa fecha que el juez de garantía dijo eso en adelante, si me pongo a revisar todo lo que hicieron y si realmente le dieron cumplimiento a ese impacto social negativo, por lo pronto creo que a todos le queda claro que con la familia Gallardo eso no se respetó para nada. Incluso Julieta Salvatierra hace unos días publicó algo en contra mío, como diciendo que no tuvo vínculo conmigo, cuando realmente tuvo vínculo, me agradeció, 5 días asesorándola. Yo fui el que le dijo cómo era el tema de los celulares, porque yo trabajé en tecnología, telecomunicaciones, le expliqué en profundidad qué era, para que se saque la duda. Me agradeció, un mensaje así de agradecimiento, bueno. Pero, sacando eso de lado, en un momento dice, este señor, por mí, no habla con nosotros, no tiene contacto con nosotros, no tiene contacto con nuestros representantes, por lo cual con los únicos que habla es con la parte contraria, la otra familia. Y yo le pregunto a Julieta, en ese momento que se difundían todas las fotos, todo lo de la causa, ¿quién lo difundía? Porque en ese momento estaba Aníbal solamente, y a Aníbal lo odian, porque los que son amigos ahí son Diegues, Vázquez, son panelistas de Crónica, son parte del staff de Crónica. Entonces, Aníbal no creo que le haya dado nada a Crónica TV ni a ningún periodista que vaya a destacar que estos mismos periodistas son los que tenemos filmados, que tenemos grabaciones, pero en cantidad, donde afirman difamaciones, injurias, calumnias, afirman delitos terribles que habrían cometido la familia Gallardo, distintos personajes de la familia Gallardo. Son estos personajes que difunden mágicamente, les llega a sus manos una causa vieja con una probation, que tampoco era una condena, no son antecedentes penales, de Santiago siendo más joven todavía, porque tiene 23 años, cuando tenía 19. ¿Quién le llegó eso? ¿Quién le llevó todo el contenido de Crónica? Ahí no se quejaron, entonces Aníbal no fue el que le llevó todo eso a Crónica. Y ahora me pregunto, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes pueden decir una hipótesis como letrado. Viste que te equivocaste. ¿Vos no te retractás públicamente? Ponele, si vos decís que es Santiago el que iba en bici, está probado que no es Santiago el que iba en bici. Pues está probado que no es, y que Diegues está basando sus dichos en un testimonio falso que lo llevó él a la causa. ¿Por qué no se retracta y pide disculpas en vez de seguir afirmando que es Santiago? ¿Le podría caber alguna responsabilidad a Diegues por seguir afirmando algo que no está probado? Sí, sí. Digamos, todo lo que vamos haciendo nosotros como profesionales en una investigación y también declaración en los medios públicos tiene su consecuencia y su responsabilidad, tanto en la faz civil como en la faz penal. Y acordate, Pablo, nosotros también como abogados, como auxiliares de la justicia, también somos controlados en nuestras funciones por un organismo que es el Colegio de Abogados, ¿cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nuestro desempeño dentro de una investigación, dentro de un caso más como es este que ha conmovido a todo el país, también es controlado, digamos, o puede ser objeto de un control y de un análisis por parte en este caso, de organismos de control como es el Colegio de Abogados, o también, digamos, nuestra conducta puede ser sometida, digamos, a juzgamiento en una investigación penal, digamos, tranquilamente. O sea, lo que pasa es que
todas las cuestiones que se van dando en esta investigación aún están pendientes de resolución. Yo aclaré en un principio, porque me habían acusado de que yo denuncié al otro abogado, que le había denunciado al doctor Diez, que le había denunciado a Vázquez. Vázquez salió a decir por todos los medios y también en canales de YouTube que yo le había denunciado. Y yo lo único que había presentado es ese escrito que mencioné, pidiéndole a la Fiscalía o al Juzgado de Garantía de que intime a las partes o a todo lo que estamos en el proceso a no difundir imágenes o a no difundir documentos que afecten, digamos, la moral de la familia, ¿entendés? O que afecten, digamos, a los derechos de las personas, de los familiares. Porque hay cosas que sí se pueden difundir, por ejemplo, resoluciones judiciales, hay informes que son de carácter público, se pueden difundir, ¿cierto? Porque son actos de gobierno, son públicos y uno puede compartir, digamos, una resolución judicial. Pero ahora, una documentación, como en este caso, fotos de la causa, donde mostraba el cuerpo de los adolescentes, algo muy aberrante que no se puede permitir. Yo tampoco puedo confirmar, y no digo que haya sido el otro abogado el perito que haya pasado a crónica, pero lo que sí te puedo decir, que justo en ese momento, en ese programa, cuando estaban difundiendo esas imágenes, ¿quién estaba hablando? El perito Vázquez. Entonces... Saquen ustedes sus ellos siendo conclusiones, parte de la causa, o las deducciones. Siendo parte de la causa, ¿no deberían haber puesto el grito en el cielo y decir, chicos, todo bien, ustedes me invitan, pero no está bien que pongan eso, sáquenlo, yo no voy a opinar? Pero los tenemos a los dos de panelista, viendo la foto, viendo los videos, y no dicen nada. E incluso hay muchas notas donde están ambos y escuchan que otro está diciendo algo que es falso y no se corrigen ni se retractan. Incluso hay declaraciones falsas de la familia Salvatierra y el abogado al lado, que sí tiene conocimiento de cómo es el hecho, en ningún momento rectifica y los hace decir la verdad. Es como que acompaña la mentira. Eso es lo que no entiendo. Claro, bueno, vos no sé si viste en un programa de A24 cuando habían pasado la foto de un posible sospechoso, y esa foto está en la causa. Ahora, si vamos a hacer una investigación de quién pasó esa foto, a algún productor o algún periodista de A24, ya sabemos quién puede estar detrás de eso. Pero eso es algo grave, porque no se puede publicar la foto de un sospechoso en un medio público. Es algo que te entorpece la investigación. Entonces, nosotros tuvimos mucha paciencia con el abogado de la otra familia. Tuvimos mucha paciencia y respetamos el trabajo, porque si no, hace rato hubiésemos presentado un escrito a la Fiscalía expresando de que este profesional está entorpeciendo la investigación. Lo podríamos haber hecho, pero respetamos el trabajo de él. Porque, escúchame, vos tenés un topo en la investigación que te está poniendo palo en la rueda. ¿Entendés? Te está tirando abajo la investigación, porque si pasa una foto de un sospechoso a un medio para que lo publique y pongan en pantalla gigante para que toda la gente lo vea, ¿entendés? Entonces, ¿de qué responsabilidad como profesional me está hablando? Y después, digamos, se rasgan la vestidura diciendo que son el mejor equipo de abogados penalistas de la provincia de Buenos Aires, que forma parte, no sé, de qué asociación de abogados penalistas. El perito también. El perito también, pero no supe distinguir que, por ejemplo, los autos se paran, todos los autos se paran ahí en la esquina porque hay una loma de burro. Y resulta que, no sé, pareciera que ni siquiera fueron al lugar del hecho en esa esquina. Porque ha opinado cosas, me lo ha dicho a mí. Y viste que se para, lo mira. Los autos todos se paran ahí porque hay una loma de burro, hermano. Entonces, si vos como perito no podés distinguir una loma de burro y por qué se frenan los autos, y incluso cómo fueron cambiando las versiones. Yo lo tengo todo documentado y lo voy a empezar a publicar, pero con videos bien editados para que se den cuenta. Fecha, mes,
para que se den cuenta como hice con el ADN, ¿viste? Con el ADN le puse la del 9 de mayo, después puse la del 15 con vos, Osorio, la del 16, Diego Esteve, y siempre son los mismos los que están operando a favor de esta mentira. Yo lo que quiero preguntarte, Aníbal, ¿te consta que José Salvatierra en un momento declaró que uno de los supuestos fisuras que vos acusaste lo llamó y le dijo que él no había sido y que dijo que él no era, que no hace falta que lo llamen porque habló con él y sabe que él no es, que no hizo nada? No, en la causa no declaró eso. Esa declaración no está en la causa. Porque me llegó que aparentemente estaba en una declaración en un medio que aparentemente conocía a uno y que él lo conoce, y él dice que no es porque él lo llamó, no lo llamó José, sino este tipo lo llamó a él y le dijo, mirá que yo no fui, yo no hice nada, y él le cree que él no fue, que no... Puede ser que sea real esto y quizás los Salvatierra... Yo escuché mucho de los Salvatierra, tengo muchas declaraciones, yo quiero que sepa la gente que estamos trabajando muchísimo en esto, y tengo declaraciones de los Salvatierra donde minimizan el tema del campo. Ellos dicen, no, ahí no pasa nada, que uno que se va a drogar no va a hacer nada, que no pasa nada. Y a los 2 minutos se está diciendo, y porque ahí prendieron fuego a uno, porque ahí apareció un horcado, porque abusaron de una piba, y mis compañeros de laburo no pueden ni pasar por ahí porque los roban. Entonces, pareciera como incluso el hermano de Josué comenta que iban siempre ahí, que nunca pasó nada. Es como que se están intentando, es lo que yo veo, como que están intentando minimizarlo el campito y desligar al campito de la escena principal y trasladarlo a lo de Gallardo, pero poniendo un manto de como que ahí no pasa nada, como que es imposible que alguien le haya hecho algo. Puede ser que quizás sepan algo que no sabemos. La verdad que yo lo que te puedo confirmar es que todas esas versiones dichas por este señor no está en la causa, no se presentó a declarar, digamos, contradiciendo las declaraciones que tenemos nosotros y que apuntan a estas personas, a estos sospechosos, y que no tenemos únicamente declaraciones testimoniales, Pablo. O sea, cuando vos analizás el valor de una prueba, digamos, vos tenés en cuenta, digamos, el peso que tiene, digamos, todo el conjunto de pruebas, digamos, porque no analizás una prueba en forma individual, sino que se analiza en forma conjunta. Y nosotros lo que tenemos es testimonios, ¿cierto? De no solamente de vecinos, sino de personas que pasaban por el lugar, que pasaron por el lugar en horas próximas o inmediatas a que los chicos fueron presuntamente asesinados, o que posteriores a que los chicos hayan ingresado a ese lugar. Aparte de testimonios, tenemos cámaras que registran los movimientos de estos sujetos en el lugar, ¿cierto? Bueno, pero pará, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Sí. Que Diegues y Vázquez han plantado un montón de cosas que son falsas, que le han dado como afirmativas, y yo lo digo si estoy afirmando algo porque estoy seguro de lo que escuché de la boca de ellos. Ellos han afirmado cuestiones que no están probadas. Por ejemplo, la hora de muerte. En una entrevista él dijo que fue entre las 6:40 y las 7:19:30. En otra dijo que era entre las 19 y las 19:50, porque él dice que los asesinaron cuando se apagan los teléfonos. Y esto podría llegar a ser falso, porque la autopsia, incluso en una nota, él miente y dice que minutos más, minutos menos, máximo 1 hora, 2 horas. Pero la autopsia da una ventana de 6 horas. Entonces, ¿por qué Diegues, que tiene acceso a la causa y es parte de la querella, arroja datos falsos públicamente que podrían cambiar la versión? Porque yo la verdad lo veo más viable con esto que le encontraron alcohol a los chicos en sangre, que los chicos se hayan encontrado a alguien o los hayan obligado a participar de algo y los hayan asesinado quizás hasta las 2 de la mañana.
no es algo verdadero lo que está diciendo Diegues y Vázquez, que los asesinaron por la tarde a plena luz del día. Claro. No, por eso, yo lo escuché en varias, una vez yo estaba haciendo una nota periodística dando las características del lugar del hecho, y en esa nota yo decía que es un lugar, era un lugar abandonado, un lugar propicio para la actividad delictiva, porque era un lugar con poca iluminación. No había iluminación, tampoco había cámaras que enfoquen directamente al lugar. Y en esa nota yo creo que, yo escuché en esa nota cuando después le hacen un reportaje al otro colega y dice, pero si a los adolescentes lo mataron de día, dice, como desacreditando, digamos, lo que yo estaba diciendo, dice, pero si a los chicos los asesinaron de día, dice, como diciendo para qué hace falta la iluminación, ¿no? Y la verdad que ahí eso a mí me llamó la atención, la visión sesgada que él tiene, digamos, hacia el trabajo del otro profesional. Y es por eso que no pudimos, digamos, hacer un trabajo en conjunto, porque es lo que yo siempre observé. Y paralelamente a eso, digamos, todos estos medios que acompañaban a él, digamos, tantos youtubers como canales de televisión que lo acompañaban en su hipótesis, digamos, cada vez que yo hacía una entrevista, veía que tenían una visión sesgada, una posición subjetiva digamos, del hecho, y ya tenían una opinión formada y ya tenían resuelto el caso. Para ellos esto era una cuestión vinculada a la religión, un crimen vinculado a la religión, y para ello el posible autor era el padre de Paloma. Y lo dijeron varias veces, y bueno, ponían placas, ponían notas. Pero ¿por qué se agarraron de eso? Porque se agarraron, Matías sigue el caso desde este canal desde el inicio. Cuando yo empecé a trabajar sobre las doctrinas, las creencias, ciertas prácticas que nosotros consideramos que son coercitivas, que pueden generar daño psicológico y demás, ellos fueron más allá. Que yo, es algo que siempre lo dije, yo empiezo desde acá y hasta el episodio final, porque yo el episodio final, yo no puedo afirmar de que Omar, Alicia fueron asesinados. Sí, lo que puedo decir, y yo siempre lo dije, que fue mi hipótesis principal, es que el acto lo cometieron más de 2 personas o 2 personas fuera de sus cabales, por consumo de sustancias, una patología psiquiátrica de base, o también adherir a ciertas doctrinas coercitivas. Pero yo en ningún momento dije, sí, porque fue Omar, como hicieron canales que dijeron, se agarraron de mi laburo para decir algo que no era. De hecho, Diegues no conoce la problemática. Y cuando se puso a hablar del tema, lo único que hizo fue sacar de contexto todo mi trabajo para señalar a todo aquel que lleve adelante ciertas doctrinas. Ahí cayó el tema de Omar, el tema de la familia de Omar, porque no sé si ustedes recuerdan que fueron sobre esa iglesia que tenían los padres, que decían que era de él, que no era de él en realidad, que eran de los padres. Después fueron con la pista de Río Negro, que intentaron vincular a un pibe que no tenía nada que ver porque el padre justo era pastor y que en esa misma provincia vivía la otra hija de Omar. O sea, fueron siempre. ¿Y ahora por qué van? Por el galpón donde hay un conocido de Omar que también sería pastor, donde ahí había una iglesia hace un montón de años que no está, que un trasnochado buscó en Google Maps que justo dice Iglesia de Dios o Iglesia del Pueblo de Dios, que es un nombre súper básico y genérico, que hay 10.000 cultos inscriptos con ese mismo nombre, para decir que ahí pasó algo. Pablo, respecto a allanamiento. Respecto al galpón, supuestamente están pidiendo el allanamiento desde el 9 de febrero, ¿no? Lo están pidiendo, no sé, verbalmente, porque en la causa no... No. Eso Vázquez lo aceptó. Pará. Vázquez lo aceptó en una entrevista que le dice, Diegues me estuvo preguntando, me dijo, me está diciendo para allanar. Y yo le dije, vamos a quedar como unos boludos o algo así. Dice, vamos a quedar mal, dice, porque si había algo, ya no hay más, no existe. Es al pedo pedir un allanamiento. Vamos a quedar mal. Pablo. Y sin embargo, Diegues lo pide igual.
Bueno, yo escuché todos estos días, inclusive a la familia, diciendo que ese allanamiento lo habían pedido en febrero. O sea, eso la verdad que hay que desmentirlo, hay que decir las cosas como son. Es una mentira total porque nunca pidieron anteriormente o en el inicio de la investigación ese allanamiento. Lo pidieron cuando se hizo, hace 2 semanas. Lo pidieron. Y la huella plantar tampoco la presentaron recién cuando nosotros empezamos a hablar con Aníbal de todas las cosas que estuvieron diciendo, todas las mentiras y todos los engaños de 10 y su gran equipo, que son profesionales, que lo único que hacen cuando uno le saca la careta y los expone, que son vendehumo, que son payasos, que son poco éticos, lo que atacan, te atacan con cosas personales falsas encima, ¿no? Invítalo ahora a Diegues, llamémoslo a Diegues, que se conecte al Zoom a ver si se anima. Ya lo invité un montón de veces a Diegues. Diegues no da la cara con nadie que no sea pago, que no sea amigo de él para que no le repregunte y no le diga nada. Y bueno, por eso mismo, Pablo, yo no tengo ningún problema de hablar con el doctor. La verdad que yo cuando empecé a seguir el caso, te lo dije, Pablo, la vez pasada, yo estaba muy ilusionado cuando Diegues decía, la semana que viene, para los primeros días de marzo, ya tenemos a los asesinos, y cuando llegó los primeros días de marzo y vi que no había nada, la verdad que dije, no, este tipo, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero no podés prometer resultados a una comunidad que está en vilo para que se haga justicia con este caso. Ya después de todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que pasó, y la verdad que uno saca conclusiones. Obviamente, como dijo Aníbal, nosotros no le atacamos el laburo en la causa. Yo, bueno, ahora intervengo recién ahora, pero veo que nada, que no está apareciendo, se están diciendo muchas cosas sobre él y no sale a aclarar. Hay muchos canales que están injuriando, difamando, que lo apoyan, a la familia Salvatierra, y vos como abogado, si estás viendo que están cometiendo posibles delitos, yo salgo a aclarar y decir que no tengo nada que ver con esa gente, porque la verdad que no me están ayudando a mi imagen si están todos injuriando. La verdad que es algo que no se entiende, ¿viste? ¿Ustedes tienen contemplado que también la familia Salvatierra estaría en este plan también? Que más allá del dolor y que nosotros dijimos 10.000 veces dispuestos a ayudarlos y demás, yo siempre lo aclaro esto, ser familiar de una víctima no te da derecho a vulnerar los derechos de otras personas y victimizar y pisar los derechos de otra persona, como lo han hecho, por ejemplo, con el muchacho Río Negro, que lo tuvieron preso sin justificación, que querían seguir manteniéndolo preso porque ellos pensaban que era alguien clave, o todas las cosas y todas las difamaciones e injurias que han dicho contra la familia Gallardo, que realmente son muy dolorosas. Lo que han dicho de Santiago, lo que han dicho de Omar, lo que han dicho de Osvaldo, lo que han mentido, porque yo tengo muchos videos donde ellos mienten. Yo dije que bueno, lo hacen por estar quizás desinformado, por ignorancia, por manipulación de su abogado. ¿Por qué? ¿Por qué digo de manipulación? ¿Por qué hablo de esto? Porque si está tu abogado al lado y vos estás lanzando una tras otra, todas mentiras, por ejemplo, que Osvaldo, la familia Osvaldo, de Omar, perdón, jamás la llamó a Paloma, jamás se preocupó por Paloma cuando ellos la fueron a buscar. Cuando esto es falso, lo primero que hicieron fue llamarla desesperado para ubicarla. Después que lo primero que hizo Omar llamativamente fue llamar al 147, no 145, 145 es de trata, no 147, pero bueno, lo que quisieron decir es esto, que llamaron y que él plantó la hipótesis de la falsa hipótesis del secuestro y de la trata, cuando en realidad cuentan mal los hechos. Fue José el que hace la primera denuncia, fue por testigos que afirmaron que los chicos habían subido a un auto. Claro, como padre Omar fue por la hipótesis de que si los subieron arriba de un auto están o secuestrados bajo la fuerza de algún tipo, coercionados psicológicamente o físicamente amenazados con un arma. Era lógico que denuncie eso. Entonces, o poner ese menosprecio en, el tipo llegó a la casa y se puso a comer como si nada. Y después vos hablas con Omar y te dice, mirá, Pablo, yo estaba haciendo la comida, estuvimos toda la noche sin comer, no pensábamos que era ese el final de nuestros hijos, y ellos también comieron, no es que nosotros comimos, es como alimentar esa imagen, esa mala imagen
que ayer cuando pusimos el video, que me bajaron en el canal el video, que fue una entrevista que le hicieron a un vecino, después no te cuentan que es amigo de Diez, que fue abogado de Diez, que ellos le presentaron a Diez a la familia Salvatierra, y que es tan oscuro, Omar, que le consiguió hasta un trabajo. Le consiguió un trabajo y protegió a la familia de él mismo, que la estaba amenazando, y le metieron una denuncia por violencia de género. Entonces, siguen queriendo implantar esta figura de la gente, la figura incestuosa, de que abusaban, de que Osvaldo es el padre de la nena, de que Santiago es un depredador sexual que anda haciendo macana por todos lados, que Alicia estaba en la casa, que Alicia es la cómplice de Omar y de Santiago. ¿Por qué es lo que siguen haciendo esto? Diciendo que incluso ayer este pibe de Uruguay le dice a este muchacho, y lo conozco hace como 20 años, Osvaldo, y ya tenía el herpes, le dice. Son tan ignorantes que quieren implantar esta culpabilidad ciega hacia la familia de una manera persecutoria, que jamás lo vi, un hostigamiento feroz, que le están poniendo las pruebas en la cara y ellos siguen delinquiendo. ¿Cuándo piensan hacer algo ustedes para que esta gente comience a dar explicación en tribunales? Y ya en lo inmediato, Pablo, ya está todo encaminado. Eso no. Obviamente, yo estuve viendo que están diciendo que se sienten acosados, que no hay libertad de expresión. Yo la verdad que en mis anteriores presentaciones expliqué cómo funciona cuando uno injuria, calumnia, cuáles son las herramientas que Omar tiene a disposición. Omar me dijo que actúe ya. Contale a esta gente. Vamos a suponer que nos están escuchando y nos están viendo, que es real. Nos están viendo y nos están escuchando todos estos personajes que, vamos a aclarar algo, un canal de YouTube lo puede tener cualquiera, está bien, está dentro de la democracia, cualquiera puede tener, pero también hay que distinguir de una persona que tiene información a una persona que es una angióloga, reikista, una vidente, un chamán, un gurú, un pibe que toca la batería, otro que toca la guitarra, hablando de casos serios, hablando de leyes, hablando de delitos. Yo me gustaría que ustedes dos le cuenten o le hablen a esta gente y le expliquen en qué delitos estarían transcurriendo todo lo que están haciendo desde hace meses. Bueno, en principio yo lo que veo son muchas injurias, ¿no? Injurias propiamente dichas, pero va más allá. Yo he visto que hay calumnias, hay hostigamiento, hay incitación a la violencia, ¿no? Eso es como en principio, ¿no? No sé si hubo amenazas directas, pero creo que sí también. Te voy a matar o cuestiones. ¿Podrían darnos algunos ejemplos, sin nombrar quién lo hizo, pero algunos ejemplos que ustedes hayan escuchado? E incluso yo he escuchado injurias, calumnias hacia ustedes dos. Sí, hacia mí también, sí. Sí, hacia Aníbal también yo la he visto. Obviamente, Pablo, están todas. Si bien creo que no suma nada entrar en el detalle de lo que se han dicho y todo eso, porque está todo grabado. O sea, escuché a uno de estos creadores que decía, una vez que está en internet ya no hay forma de que salga. Y bueno, en ese sentido yo veo que ahora se están poniendo en un papel de víctima por una cuestión de que saben y piensan que mañana le va a llegar una carta de documento, pasado mañana, y yo la verdad que tengo años para poder hacer todo esto. O sea, yo le dije a Omar, mirá Omar, yo sé que vos lo querés hacer todo ahora ya, pero bueno, esto lo vamos a ir haciendo de a poco, no es lo más importante, porque la verdad que si bien ellos han frenado, se están midiendo, se están cuidando dentro de todo, porque no quieren perder sus canales, se ven que pueden tener una repercusión económica. Omar obviamente no quiere esa cuestión, no lo hace por eso, sino por una cuestión de que ya la corten, viste, de una vez por todas. Él quiere que se arrepientan. La verdad que lo que ha hecho con Moranzoni y después, bueno, la charla que tuvo con vos, en realidad él quiere unas sinceras disculpas de la gente que lo ha injuriado a la familia en general, ¿no? Él dice arrepiéntanse, viste, y toda esta cuestión. Pero en realidad él, si fuese por él, no denuncia nada, mientras tanto sean unas disculpas sinceras, ¿viste? Y que se borre todo el contenido ese que ha sido
con carácter de injuria, calumnia y todo, bueno, toda la cuestión. Obviamente, un ejemplo que te puedo decir es Ale Pueblas, que lo conocemos todos, ¿no? Lo conocemos todos por otros casos. Ale Puebla habló muy mal de Omar. De hecho, hay videos de Ale Puebla diciendo que cuando vuelva a Buenos Aires, que iba a mostrar videos. Estamos todos esperando ese video hace 5 meses. Ahora sale y toca de nuevo el tema de Paloma y Josué y habla mal de Diegues, como viéndose que la verdad que pasaron cosas en el medio y él quedó mal. ¿Sabes cuándo dijo eso? Cuando vi en mi Instagram el video que hice sobre el ADN, que lo expuse a Diego Esteves con Crónica. Cuando vio eso, salió a hacer esta transmisión. Yo lo publiqué al mediodía, a la tarde, y él a la noche sale con esto que no había presentado lo del ADN y demás, porque lo vio en mi canal. Hay algunas personas, Pablo, que nosotros sí vamos a accionar penalmente, civilmente, que ya las tenemos identificadas porque han cruzado un límite. En esas ya tenemos casi todo definido, es una cuestión de lanzarlo y empezar a accionar. Aníbal también está laburando a pleno con esto. La verdad que no es nuestro foco. Yo desde el primer momento dije que asumí que ese no era nuestro foco, sino ponerle ímpetu a estos sospechosos, a esta cuestión que está pidiendo Aníbal, porque es urgente, esto es urgente. O sea, no puede ser que no tengamos los 3 particulares damnificados las mismas ganas de fundamentar ese pedido y llevarlo adelante, más allá que después no llegue a buen puerto, no, es algo necesario y crucial en la investigación. Entonces, todo lo que son las injurias y todo lo demás puede esperar, no es que lo tenemos que largar ya. Ahora, sí hemos visto que ¿Cuánto tiempo prescriben? Que, si mal no recuerdo, 2 años tenemos, ¿no, Aníbal? Sí, igual, Pablo, con respecto a todo eso, hay denuncias, ¿eh? Hay denuncias que quedaron, digamos, supeditados a que se acrediten o que se aporten nuevos elementos. Hay denuncia contra canales, hay denuncia contra algunos periodistas que están, digamos, ahí supeditados. No es que se han archivado las denuncias. Vos fíjate que una denuncia y que da inicio a una causa penal, el hecho de que quede suspendida hasta que se acrediten nuevos elementos no significa que se desestime. Eso se puede reactivar en cualquier momento y se puede proseguir con la investigación. Y los familiares hicieron denuncia, en este caso, por ejemplo, Omar, también Alicia, hicieron denuncia por todo lo que ellos estaban sufriendo, porque acá pasaba algo. Cada vez que salía un informe periodístico sobre el caso, digamos, apuntaban sobre la familia Gallardo, ¿cierto? Lo difamaban, ya lo tenían a ellos como presuntos autores, y esto producía, digamos, por detrás, digamos, violencias y amenazas a la familia. Porque ellos recibían mensajes por todos los medios, por las redes sociales, por WhatsApp, en sus teléfonos y también en las computadoras, amenazas directas, amenazas de, no sé, te vamos a hacer pelota, te vamos a prender fuego la casa, te vamos a hacer esto, lo agredían, lo injuriaban. Entonces, ¿de dónde surgía todo esto? ¿Qué había detrás de todo eso? Bueno, todas las notas periodísticas del caso que se daban en la televisión y también en los canales de YouTube provocaba todo eso. Entonces, eso está ya judicializado una parte. Después con lo que tiene que ver con la parte civil y responsabilidad, por ejemplo, de las páginas, de las redes sociales y también de los canales de YouTube, eso ya están notificados mediante carta documento, así que una vez que ya está hecha la intimación, después vamos directamente a iniciar las acciones que correspondan para que las personas que incurrieron en algún delito o en algún daño, digamos, civil, puedan responder ante la justicia.
No va a quedar así. Lo que pasa es que ahora estamos, en el caso mío, por ejemplo, yo creo que Matías también, estamos abocados a la causa, estamos estudiando todos los días. Es una causa que tiene muchísima información. Es una causa que si vos empezás de foja cero, se puede investigar muchas cosas. Hay informes, hay distintas cosas que se pueden hacer. Entonces nosotros estamos abocados a eso. Y seguimos trabajando en la investigación principal. Después se va a venir todo lo otro y yo creo que sí. Vamos a ir adelante con eso. Yo quiero contarles algo desde este lado. Cuando comenzó el tema de el caso, yo vi el tema de las doctrinas, un montón de publicaciones que hacían referencia a teorías conspiranoicas, antivacunas, doctrinas, creencias que estaban en este mismo sentido. Yo empecé a exponer eso. Después, cuando Omar metió la pata con un montón de declaraciones, que incluso conociéndolo a Omar luego, yo pude darme cuenta de que Omar lo que estaba diciendo fue sacado de contexto, lo quiso decir en un lugar que no era el apropiado. ¿Por qué? Porque en la televisión te dicen, hola, vos decís, sí, hola, vamos a otro tema. Y no te dan el espacio que Omar necesita para explayarse desde sus creencias. Lo pueden ver en las entrevistas que yo le hice a Omar, que estuvimos 5 horas hablando, y él pudo explayarse y explicarnos a todos por qué dijo cada cosa. No todas las frases fueron fundamentadas correctamente. Hay otras que son repudiables, pero desde esas doctrinas son como adoptadas como algo normal. Y en general la sociedad las repudia y estoy de acuerdo en eso. Ahora, lo que sucedió después, que mucha gente no entiende, es que empezó Diegues y su aparato de promover mentiras desde los medios de comunicación. Y a mí, en lo personal, me pasó también de ver cosas que afirmaba el abogado y el perito en los canales de televisión que uno dice, escúchame, supuestamente es un abogado serio. Ningún abogado serio va a firmar algo como lo está firmando este tipo si realmente no está en la causa. O por ejemplo, he visto notas donde un periodista de Crónica le decía, no, porque la preceptora dijo que Omar la fue a apretar y Alicia también. Y el tipo, estando presente, se quedaba callado. Entonces, uno, como persona que observa y racionaliza, ¿qué puedes entender? ¿Qué callo otorga? Si el abogado que tiene acceso a la causa no está diciendo, no, chicos, miren que la preceptora no dijo nada de eso, es mentira, eso no está en la causa. Y así les puedo decir, todo lo que dijo Diegues es una absoluta mentira. Diegues es lo mismo que Suso para mí. A ese nivel traslado lo que hace Diegues. Pero bueno, en general uno que tiende a pensar que es un abogado y está diciendo la verdad. Así todo, yo cuando vi que este tipo no era muy serio, empecé a decir, según el abogado. Y la primera charla que yo tuve con Osorio, que a Osorio yo lo maté en la primera charla, y Osorio se la recontrabancó. Osorio tuvo... Aníbal, la verdad que te vuelvo a agradecer esa charla porque vos te quedaste sentado ahí, me podrías haber mandado a la mierda o podrías haber saltado como saltó este pibe Vázquez con algo personal que se ubicó, injurió, calumnió, que no tenía nada que ver, y vos te la bancaste y me contestaste más. Había cosas en las cuales me dijiste, y vos tenés razón, la familia y esto que no, y esto que sí, y uno lo sabe entender de que no pasa por vos, sino pasa por lo que quiera ser tu representado. Entonces, vos tenés que hacerle caso a lo que ellos quieren, es su voluntad. Pero esto se los quería explicar, porque todos estos canales, después que yo tuve esa primera charla con vos, Aníbal, que a mí me abriste un poco más la mente y ahí yo necesitaba esa charla con vos para encontrar la otra campana. Pues a mí ya no me cerraba lo de Diegues, lo de Vázquez, lo de Crónica, porque era muy, 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 muy payasesco. Cuando vos me dijiste la verdad de esto, aquello, yo dije, ¿sabes qué? Es verdad esto. Entonces, yo en ese momento, a Aníbal yo le dije por privado, le digo, mirá, hay un pibe o dos, le di los datos de quiénes eran, que tiene un canal de YouTube, que no sabe nada del tema.
Es un pibe que hace contenido que nada que ver y se metió a hablar de este tema porque es lo que da visita. Te puedo pedir que hables con Omar, que yo voy a hablar con este pibe para que no le inicie ningún juicio. Yo lo voy a hablar para que comience a racionalizar y no siga metiendo la pata. Bueno, yo lo hablé con este pibe. Le mandé un mensaje por privado, hablé con Aníbal para que hable con Omar, como para decir, este pibe, porque era supuestamente, me admiraba, me mandaba mensajes diciéndome cómo te admiro. Y yo le digo, bueno, me pedía consejo. Entonces, yo a este muchacho le dije, mirá, no hagas esto porque te van a meter, estás injuriando, estás calumniando, estás cometiendo delito, vas a tener problemas. Yo le pedí a Aníbal que hable con Omar para que no tengan problemas. Y me dijo, sí, quédate tranquilo. ¿Y qué hizo? Se fue para el otro lado y todos estos que sabían cómo venía la mano, porque yo empecé a informar con toda la verdad de la causa, en vez de regular y decir, no, Suso era un estafador serial, cagó a medio mundo, a familiares de víctima en juicio, Diegues estaba con él, Diegues hizo esto, dijo aquello. ¿Qué hicieron? En vez de hacerse cargo, se la agarraron conmigo, porque la onda era, vendía estar en contra de Omar y estar en contra de ustedes y en contra de todo aquel que de alguna manera favorecieran la postura a Omar y su familia y a los abogados. Entonces me empezaron a dar machaque. Entonces, por eso digo, o sea, ¿qué van a decir ahora? Que si Aníbal y Matías le envían carta documento a todo el mundo, le inician acciones penales, la van a perder, yo ya les digo, porque yo tengo causas por injuria que las gano porque son estúpidas, porque no son verdades, lo están haciendo para apretarme por otros juicios que van a prisión, organizaciones criminales. En este caso hay toneladas de injuria, hay muchos hechos, la van a perder sí o sí. La verdad que es muchísimo, se ha injuriado muchísimo. Yo nunca vi un caso así con tantos canales complotados, porque en realidad no es que es uno solo independiente a otro, no. Acá están todos juntos, se ve en los mismos videos, las conexiones que tienen. Como pasó con Suso y Diegues. Suso cuando hacía videos mostraba audios de Diegues, que como que se comunicaba y tenía información privilegiada. Entonces, a Julieta no vio los videos de Diegues llamando a este pibe diciéndole los datos de la causa y demás. Yo a Suso, la verdad, Pablo, te soy sincero, no lo conozco, salvo lo que escuché por vos, pero no escuché las víctimas de todos estos familiares que han sido por este modus operandi afectados, ¿no? La verdad que no me consta a mí, en lo personal, sí podría investigar un poco más. De hecho, estoy profundizando sobre esa cuestión porque creo que hay una analogía con el caso de Paloma y Josué que lo voy a profundizar más adelante. Con otro caso. Con otro caso, sí, bueno, que estoy trabajando, estoy teniendo, entrevistas con Omar. Estamos laburando, la verdad que, Pablo, muchísimo, pero para profundizar estas cuestiones que en un futuro va a hacer que traiga un poco de claridad. Obviamente no es... Y va a levantar mucho el avispero, se va a agitar ahí, porque podríamos llegar a estar en una operatoria recurrente, que yo la detecté en varios casos, por eso le di el contacto a Matías de gente damnificada de esta gente, de esta misma gente. Uno hacía del abogado del diablo y el otro hacía de amigo. Yo tengo acceso a fiscales generales, yo te voy a ayudar, vas a salir libre. Y el otro en acusar. Pablo, para ser claro, es la posible comisión de una asociación ilícita, ¿sí? Obviamente te necesito más elementos porque necesito encontrar la estructura completa y ver quién está arriba. Yo no creo que esta gente esté arriba, Pablo. La gente no sabemos quién es. Entonces, en ese sentido, sí tengo que profundizar y encontrar analogías con otros casos, ¿viste? Yo la verdad que este hombre Suso, no sé si está vivo o muerto, la verdad que quiero creer que falleció, pero bueno, es muy raro y toda la comunidad de este canal lo vio, que cuando vos lo deschavaste, al otro día pasó, o sea, fue algo como, no sé si casualizó. Es amigo de alguien que está asociado a la mafia de las casas velatorias, que es un tipo que está en prisión por haber incinerado clandestinamente a su mujer. Estamos hablando de Erika Soriano. Sí, sí. Y la hermana, Verónica, piensa que Suso está vivo, porque conoce la operatoria, y Suso lo dijo.
antes de todo esto, dijo que era amigo de la Agostena, que, bueno, raro, nadie fue al velatorio. Pero vos justo habías avisado, un día antes de que pase esto, habías avisado que ibas a salir con las entrevistas, que tenías todo armado. Sí, lo tengo. Que tenías todo y al otro día pasó. Entonces, y tiene que ver con la causa de Paloma y Josué, porque ese hombre era el que tenía contacto supuestamente con los audios que él mostraba y la información privilegiada. Y de hecho, todos los que seguíamos el caso íbamos a ver a Suso porque tenía esa información privilegiada también. Y bueno, y los otros canales recogían esta información y hacían reacciones a eso. Y de hecho, en un primer momento era como toda la comunidad con todos estos canales unidos, entre comillas, pero en realidad todos hablando del caso. Y no, si bien se insinuaba la culpabilidad de Omar y la familia Gallardo, no era tan en profundidad, pero se estaba dando ahí. Era como el auge ahí. Después, bueno, pasó todo lo que pasó con vos y te agarraron como que vos mezclaste a 10 con Suso, ¿no? Te quieren pero decir que son lo mismo. Ocupabas a Omar y que a partir de que descubriste que 10 y Suso tenían una especie de relación, ahí te diste vuelta como una media y empezaste a hablar bien de Galo Gallardo y todo. Sí. Eso es lo que dicen de vos, Pablo. Ahora, yo la verdad, te soy sincero, lo veo, no soy... igual, Matías, se dicen muchas cosas de mí. Se dicen que tengo un brazo armado en la provincia de Santa Fe. Se dicen que mi compañera se dedica a lavar dólares. Se dice que tengo un par de Ferrari. Después se dicen que tengo un Fiat Argo. Que tengo, bueno, se dicen muchas cosas. Escúchame, porque ya es tarde. Quiero preguntarles cuál es la novedad de la causa y qué implicaciones tiene. Porque esta es la novedad que queríamos contarles. Aníbal, vos. Bueno, se recibió porque el fiscal había pedido un informe al Departamento de Criminalística del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Había solicitado un informe de criminología y de victimología, que son los profesionales que analizan el entorno familiar de la víctima y también las conductas previas de la víctima, previa al hecho. Y bueno, lo que viene a hacer ese informe de criminología que ahora ya se presentó en el expediente es ratificar y confirmar la teoría que nosotros sostuvimos desde el inicio de la investigación, porque ese informe habla del perfil de las víctimas que nosotros siempre dijimos. Yo lo dije esto también en los canales de televisión cuando me hicieron la nota, dije, la familia Gallardo no tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, no hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Paloma Gallardo en su niñez o adolescencia no había sufrido problemas de violencia intrafamiliar. No hay ningún antecedente, porque cuando suelen pasar este tipo de violencias, siempre hay o causas judiciales, ya sean en el fuero de familia, por ejemplo, restricciones perimetrales, medidas cautelares para proteger los derechos del menor, o también suelen haber denuncias penales hacia el victimario o el agresor. En este caso, en el seno de la familia Gallardo no hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Eso lo confirma este informe porque analizaron mediante entrevista realizada por psicólogos forenses del Ministerio de Seguridad de la provincia a toda la familia, a todos los integrantes de la familia, a las amigas y amigos también de Paloma. Entonces concluyeron en eso. También este informe de criminología habla del perfil de los agresores, diciendo que ellos tienen, digamos, como el convencimiento de que eran personas que frecuentaban el lugar
personas que conocían muy bien el lugar donde fueron asesinados los adolescentes y también personas que estaban relacionados a la actividad delictiva. También habla de la característica del lugar del hecho, ¿cierto? Ese informe del predio donde fueron hallados los cuerpos, diciendo que era un lugar intransitable, porque si bien la gente pasaba, pero lo hacía por los laterales, digamos, no por el interior del predio, porque tengamos en cuenta que este descampado no es algo, no es un predio chico, debe tener casi, yo la verdad que no tengo las medidas precisas, pero debe tener casi 2 hectáreas más o menos. 2 manzanas son en total ese descampado. Bueno, era un lugar intransitable, con mucha vegetación, falta de iluminación, muchos residuos, muchas basuras en el lugar. Y como te dije yo anteriormente, era un lugar propicio para que se cometan todo tipo de delitos. Ahí en ese lugar anteriormente se cometieron homicidios. El propio fiscal que ahora está llevando esta investigación tuvo un caso anterior en el mismo lugar, un caso de homicidio en el mismo lugar. También hay un antecedente de suicidio, una persona que se suicidó en el lugar. Eso también está en el informe y está también en la causa, y de todo tipo de actividad delictiva que se cometía en el lugar. Lo utilizaban para consumir sustancia, para también vender todo tipo de objetos robados, para desarme de objetos robados. O sea, que ese lugar no era un parque de niños, era un lugar muy peligroso, un lugar con esto muy alto riesgo. Va a las contradicciones de la familia Salvatierra, ¿no? Cuando tratan de pintar como que era Disney World y después a los 5 minutos se contradicen totalmente diciendo que era un lugar peligroso, que ni siquiera sus compañeros de trabajo querían pasar por ahí porque le robaban. Si esto que yo les comenté de José Salvatierra, que es verdad, yo no lo sé, no lo escuché, no tuve tiempo de escucharlo. Si llega a ser verdad que existe una entrevista donde José Salvatierra afirma que tiene contacto o vinculación con uno de los supuestos sospechosos, diciendo, no, él me llamó y me dijo que no tiene nada que ver y yo le creo. ¿Ustedes podrían pedir que lo citen a declarar y que confirmen si lo conoce, si hablaron, si no hablaron? Sí, claro, Pablo. Porque creo que es importante. Quizás ellos están confiados con teniendo naturalizado ese lugar, quizás que al tenerlo... Yo lo escuché al hermano, por ejemplo, al hermano de Josué, hablar muy naturalmente del lugar. Yo entiendo que ellos se enojaron, por ejemplo, con Margarita cuando ella insinuó que culpa de Josué. No hay que echarle la culpa. Pero sí es verdad que los que estaban más naturalizados y que tenían más contacto con ese lugar, aparentemente era la familia Salvatierra. ¿Podría ser que ellos crean que es imposible que ese lugar que era de uso habitual o más cotidiano que lo que podrían ir los Gallardo, lo tomaban como un lugar amigable, natural, donde quizás la vida dura que ellos tienen, una familia humilde, que quizás tiene naturalizado él ver gente, no sé, robando cables, prendiendo los fuegos para vender, fumando paco, o agarrando cosas robadas para ir a vender la chatarrería, o desarmando autos, porque en ese lugar se daba un montón de delitos. Pablo, creo que esto queda claro en la entrevista que da José en A24, que explica y dice que él a Josué le enseñaba que esa gente, o sea, que la salude con respeto, ¿viste? Pero hasta ahí nomás, que no se vaya, que no se metan las drogas ni se confíe con esa gente. Creo que no con esas palabras, pero sí eso es lo que quiere dar a entender José. Entonces, sí tenían conocimiento de esa gente, o yo lo dije, ¿viste? La familia Salvatierra es más de barrio que los Gallardo, sí. O sea, tienen más contacto en ese sentido. Entonces,
Yo creo que sí, que ellos sí conocían, pero no con nombre y apellido, Pablo, sino vos en el barrio lo conocés de cara y no sabés cómo se llama, es una realidad, o sea, se dice lo jurás, ¿viste? Lo jurás, pero no lo sabés. Y antes de pasar a aclarar esta cuestión, algo que recomiendan en este informe es que no se descarte esta línea de investigación, lo dice claramente el informe. Que se profundice sobre esta línea de investigación. Entonces, si bien no es vinculante, es un elemento más a la causa, ¿no? Entonces, es determinante bueno, que alguien más también esté diciendo, bueno, es por acá también, o sea, y se lo está diciendo al fiscal. Investiguen esto, las personas que están ahí, que estuvieron ahí. Entonces, bueno, yo creo que... ¿Sabes que encima me estaba acordando que José incluso quiso, en este afán de desvincular al campito, diciendo que pasan cosas malas, pero como desvinculando que hayan sido asesinados ahí los chicos, en un momento quiso plantar la teoría de que los chicos habían sido asesinados en otro lugar porque él dice que fue a ese lugar y no estaban, que incluso tira el manto de sospecha sobre la familia Gallardo diciendo, Omar no quiso ir, me quiso ir para allá y yo vine para acá, como diciendo que como que quiso desviar la investigación para que no lo encuentren, pero José dice, nosotros fuimos y no estaban ahí. Después, claro, todos vemos el lugar y todos pensamos lo mismo, 3 metros de yuyo, lo metieron abajo de la copa del árbol, los cuerpos los encuentran un día después con el olor, porque estaba el tema de la temperatura. Hasta Vázquez dice que no lo pudo haber visto el padre, que seguramente estaban ahí y no los pudo ver. Pero yo lo que voy... pero quiero que queden claro, no es que estoy responsabilizando a la familia Salvatierra, sino que lo que quiero fundamentar es que a veces uno se mueve en lugares que son complicados y lo naturaliza, porque es su vida, su cotidianidad, ¿se entiende? Entonces, para una persona que tiene una vida tan dura como la tuvo José, los nenes y demás, la familia Salvatierra, quizás han naturalizado mucho más de lo que nosotros podemos decir, no, yo no me voy y me meto ahí. Ellos iban y lo veían como algo natural, ese lugar que era bastante agresivo. No, yo lo que te quería decir con respecto a eso es que también en este lugar, digamos, de toda esa actividad delictiva que se cometía, están los informes en la causa. Y mira, ahí yo escuché esa nota, lo que vos me decís cuando este señor dice que la familia Gallardo intentaba llevarlo para otro lugar, lo cual, digamos, yo noté ahí una contradicción en la versión de ellos, porque ellos decían que Omar y Alicia lo querían llevar para otro lugar, y después ellos afirman de que ellos pasaron, ¿cierto?, por ese lugar y que los cuerpos no estaban ahí. O sea, y que los chicos, y ellos también sostienen, ¿cierto?, con la opinión de los profesionales que los representan a ellos y también del perito, que los adolescentes no fueron asesinados ahí, que sino que los trasladaron hasta ese lugar. Ahora, vos fíjate la contradicción que hay, porque ¿para qué ellos pretendían que Omar lo traiga ahí si ellos después dicen que no estaban los cuerpos? ¿Entendés? O sea, fíjate la contradicción que hay. Por un lado dicen que Omar y Alicia lo llevaban para otro lado, y después en otra versión dice que ellos fueron al lugar y que no encontraron los cuerpos ahí. ¿Entendés? Entonces, yo creo que todas las contradicciones de ellos se cae, digamos, por su propio peso. Y también este informe que está ahora en la investigación está confirmando lo que nosotros sostuvimos desde el principio. Vos fíjate, Pablo, que yo siempre dije que el lugar donde fueron asesinados los adolescentes era ahí, donde lo encontraron. Era en ese descampado. Ellos sostienen que fueron trasladados, que fueron, digamos, ultimados en otro lugar y que los trasladaban ahí. También yo dije que los agresores, los asesinos, utilizaron elementos que tenían en el lugar, como las piedras, ¿cierto? O puede ser, digamos, algo contundente como un palo, una madera. Ellos decían que no,
que eso no estaba comprobado en la investigación. Y el informe de autopsia te dice que sí. Y ahora el informe criminológico también te dice que fueron elementos, que los elementos utilizados eran lo que tenían en el lugar, ¿entendés? Por los asesinos. Entonces, incluso Julieta ha dicho que ella decía, pero ¿cómo la familia, en vez de buscarlo cerca, se fue a Varela, se fue? ¿Y ellos no recuerdan que fueron a Capital a buscarlos? O sea, yo entiendo, están doloridos, pero yo, sinceramente, mi opinión es que están manipulados, están coercionados por sus defensores o los representantes que le están pintando de que los culpables son los Gallardo. Van hacia ese lugar nada más. Respecto a este punto, el perito Vázquez ha introducido un informe en el cual dice que los cuerpos no han sido depositados ahí, que ese no es el lugar del crimen, ¿no? Ayer Julieta salió en Crónica, ayer también dijo lo mismo, que no. Y yo lo que veo en eso es que es más una estrategia para atacar a Bustos Rivas, en el sentido de que, bueno, no se puso el perímetro y toda esa cuestión. Y no se encaró por ese lado. Pero ojo, el perito Vázquez a mí me lo dijo, y yo coincido con él, que es lo que dice que a los chicos los asesinaron ahí, pero dice unos metros, y lo habrían arrastrado hasta abajo de la copa del árbol, que yo pienso lo mismo, para ocultar los cuerpos. No dice que los mataron en otro lado, ¿eh? Dice que no es la escena principal del crimen. Y bueno, yo podría coincidir en eso, pero por unos metros, dice. Bueno, yo lo hablé esto con Provisionato y él me dijo lo mismo. Yo creo que sí hubo arrastre, pero unos metros para ocultarlo. Claro, eso abajo de la copa del árbol. También me parece lo mismo, que sí, obviamente los movieron, pero bueno, no. O sea, todo te da a entender de que sí fue el lugar del crimen. Obviamente no lo podemos afirmar porque en realidad nos podría faltar algunos elementos más, pero sí todo tiende a eso y este informe lo refuerza, bueno, la autopsia y muchos elementos más. Incluso esto yo lo quería aclarar porque en esto Vázquez, yo le pregunté y le digo, no, pero Vázquez, esto, porque yo iba contra lo que decía la familia Salvatierra de esto, que los mataron en otro lugar y los llevaron en una carretilla y los tiraron ahí. Eso es falso. Sí, los asesinaron ahí, metros más, metros menos, no donde está el árbol. Ahí donde está el árbol no los asesinaron a los chicos y esto está recontra comprobado que no los asesinaron ahí, porque no podés meterte abajo una copa del árbol y no tenés lugar para entrar. Y esto Vázquez lo dijo también. Yo coincido con esto en Vázquez. Es lo único que creo que debo coincidir. Pero, ¿cómo puede ser que el perito, sabiendo esto, no le haya dicho y no le haya dejado claro al papá de Josué cómo es el tema? Y que el papá de Josué sigue repitiendo algo que es falso. Porque muchos le dimos con un caño a Omar cuando seguía con la supuesta violación y la supuesta violación que era tuvo un problema de utilizar mal la terminología, se refería a abuso, pero todos le siguen dando. Y a José Salvatierra no le dicen nada cuando quiere seguir con algo que ya está recontraprobado de que fueron asesinados ahí en el lugar. Entonces, a mí me llama la atención que el perito y su abogado no se lo expliquen o que no le expliquen. Yo no sé si ustedes no vieron, por ejemplo, el día que liberan al Perejil del teléfono. Ese día hacen una marcha la familia Salvatierra y Julieta poco más se larga a llorar en el móvil de Crónica hablando con Abuel y Diego, que son amigos de Diegues, diciendo que ellos habían liberado al único testigo, que para ellos era el detenido, era un detenido clave en la causa y nada que ver. Entonces, ¿cómo pueden fundamentarme ustedes que si ustedes representan a alguien, sus representados no sepan cosas básicas de la causa? Se quedan callados los dos. No, yo la verdad que a Omar siempre le dije desde el primer minuto, o sea, que toda la información, o sea, él como papá de Paloma la tiene que saber y tiene que estar informado por una cuestión de que después dice cosas en la televisión o que no son así o por ahí después agarra. Entonces lo mismo le está pasando a Julieta ahora, está hablando por ahí muy desinformada y eso es una labor que el profesional tiene que poder comunicarle, hacerle entender y explicar de cómo funciona el proceso. O sea, no
uno no, tiene que poder transmitir cómo funciona la primera etapa, que es esta, que es clave, Pablo. Si nosotros no conseguimos elementos y si tiramos abajo la investigación, queda impune el crimen. Entonces, si esta parte se hace mal, después todo lo que venga va a estar mal o va a estar a menos. Entonces, en ese sentido... Supongamos que la familia Salvatierra o algún amigo de la familia en este momento nos está viendo, porque yo sé que después le llegan comentarios negativos sobre cosas sacadas de contexto. Supongamos que nos estén viendo. ¿Ustedes le podrían explicar cómo puede dañarse la causa diciendo, por ejemplo, plantando un manto de sospecha sobre el trabajo realizado por los fiscales, el trabajo realizado por los peritos forenses, sobre la recolección de las pruebas, sobre la contaminación de las muestras? Porque yo lo que estoy viendo, perdón, pero yo lo que estoy viendo acá, que claramente Diegues y Vázquez están tratando de tirar la causa abajo, están tratando de que todo está mal hecho, todo está mal hecho, y eso lo favorece ¿a quién? A Diegues en su denuncia, en su pelea con Busto Rivas, porque puede ir en cana, puede perder la matrícula, pero en esta causa favorece que un perito de parte que debería tirar para adelante en buscar la verdad, favorece que un perito de parte esté tratando de tirar abajo la recolección de pruebas, todo el trabajo que se ha hecho. ¿Qué puede pasar si se descartan esas pruebas? Lo que pasa es que ellos, con el afán de, digamos, de fundamentar la acusación que ellos quieren hacerle al anterior fiscal, digamos, en ese afán de llevar adelante una denuncia o una acusación, tratan digamos, de decir o de anular, digamos, el procedimiento o algunas pruebas que están en la investigación, lo cual nosotros no podemos acompañar, porque a nosotros eso no nos sirve. A nosotros lo que nos sirve es que todos los elementos de prueba que se incorporó hasta ahora en la investigación sean válidas y van a ser las pruebas que se va a sostener en un futuro juicio oral. Obviamente, nosotros no podemos acompañar eso, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que las evidencias recolectadas en el lugar del hecho no fueron debidamente, digamos, acompañados en cadena de custodia, o que no fueron resguardados, digamos, en sobre, lacrados y sellados. Es lo que dijo el perito, digamos, que eso es nulo, y nosotros decimos que no, que para nosotros sí se respetó la cadena de custodia, que para nosotros sí se resguardaron las evidencias que se levantaron en el lugar del hecho, porque eso va a ser el elemento de prueba que nosotros vamos a utilizar para, digamos, sostener la acusación en el juicio ante los presuntos autores. Nosotros no podemos decir que está todo mal o que el procedimiento fue mal hecho, porque si no, estamos favoreciendo a los autores del crimen. Eso, no podemos, es algo totalmente descabellado. Ustedes son penalistas. Si ellos ¿Quién hace esto? ¿Cómo? Ustedes son penalistas. ¿Quién suele hacer este tipo de estrategia de buscar nulidades y que se descarten posibles pruebas para incriminar a tu defendido? Los abogados defensores. De criminales. Los abogados defensores. Pareciera como que Diegues y Vázquez están jugando ese rol en este momento. Pasa que acá se mezclaron dos cosas, Pablo. Esto hay que ser claro, se mezcló una causa, una denuncia que pasó en los primeros días de la investigación con toda la investigación que vino después. Entonces, bueno, si hay cuestiones personales y trascienden, entonces, si la familia Salvatierra no puede ver esa cuestión, la verdad que va a ser muy difícil que nos unamos, porque si desde ese lado no le ponen foco a la cuestión que está planteando Osorio desde el principio y están queriendo, que se están preocupando más en Busto Rivas y en lo que hizo en el comienzo de la investigación, que no es fundamental ahora, eso tienen tiempo para poder, y de hecho yo lo planteé el jueves pasado, dije, si ustedes quieren cuestionar la labor de Busto Rivas, nosotros también lo vamos a hacer, pero no ahora. Bueno, ellos se mandaron, ¿viste? Parece que me escucharon y se mandaron solos a ver si yo iba a responderlo, pero yo la verdad que... Pero todo es bien, una prioridad, ¿es una prioridad que responde a los intereses de la familia Salvatierra o que responde a los intereses de Diegues y compañía? Esa es la cuestión, Pablo, que está clara. O sea, está clara.
Obviamente, Bustos Rivas hay que dejarlo claro esto, Pablo, porque si no parece que Bustos Rivas no hizo nada, que Osorio no hizo nada, y fueron personas que sí laburaron, así como muchos profesionales, la policía, no sean ingenuos de pensar de que nadie hizo nada en la causa, porque hay mucha gente involucrada en esta causa, hay muchos profesionales, entonces, tanto el doctor Osorio cuando se lo critica, que dicen que no hizo nada. Yo, si quieren, les muestro quién hizo más, si Diego Osorio, y se van a llevar una sorpresa muy grande, porque acá el que primero empezó a actuar fue Osorio, el que pidió el levantamiento de evidencia cuando nadie hacía nada fue Osorio, el que empezó a mover fue Osorio. Entonces, si vos por presentar peritos en la causa que no hacen nada en la primera parte de la investigación, te crees que hiciste algo, y la verdad que no, Pablo, porque vos podés presentar un montón de escritos, pero la verdad uno mira los escritos que realmente son conducentes, que tienen valor probatorio, que aportan algo a la investigación, porque yo te presento, yo lo dije el jueves pasado, nosotros tenemos peritos, pero ¿para qué voy a presentar un perito si no voy a impugnar nada ahora? O porque le puedo consultar sin tener que presentarlo al expediente. Es que no te conviene impugnar nada, porque si vos impugnás algo, te quedás sin nada. Eso es lo que tiene que entender la familia Salvatierra. Si vos tenés esto, para llegar a descubrir quién asesinó a tu hermano y a la novia, o a Paloma y al noviecito, al amiguito, y vos decís, che, no, esto no me gusta, esto lo levantaron con un guantecito corrido, no, esto descartarlo porque no me gusta. Y esto, ¿sabes qué? No estaba bien puesto el sobre. ¿Y qué? ¿Con qué te quedás? Con nada. ¿Cómo vas a descubrir quién es el asesino? Ahora, lo que no entiendo, más allá de esto proceder de llevar testigos que han dado un testimonio falso, seguro, montar un montón de teorías falsas en los medios, distraer a los medios y atacar no solo a la familia, a la otra familia, sino a sus letrados, ¿en qué sentido tiene atacar a la gente con la cual vos tenés que trabajar? Porque esto es un trabajo en conjunto. La fiscalía y todas las querellas deben trabajar en el mismo sentido. No pueden colisionar, no pueden chocar. Tienen que trabajar. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Pará, una cosa sos vos, Osorio, ponele que haya habido ahí un entredicho, ponele. Pero vimos que era algo sistemático de Diegues y Vázquez cuando entró Matías, que lo empezaron a atacar. No lo conocían. Tomé vista nomás, Osorio, yo tomé vista y no salí en ningún lado ni nada. Y ya empezaron a investigarme y a decir un montón de cosas. Decían que tenía 25 años y empezaron a decir... ¿Sabés qué pasa, Pablo? Que bueno, nosotros no favorecemos, no favorecemos el marketing que quieren hacer ellos. ¿Me entendés? Nosotros no favorecemos a eso. Nosotros peleamos por la verdad de la investigación, ¿me entendés? Peleamos verdaderamente por las víctimas. Y yo creo que vos y yo creo que ninguna persona puede decir que en nosotros hubo algún tipo de acción para encubrir a nadie. Vos fíjate que yo, cuando ni bien me enteré que había sospecha sobre Omar y sobre la familia Gallardo, fui yo el que le dije al fiscal y presenté un escrito, no es que fui y le dije al fiscal en forma verbal, doctor, ¿por qué no allanamos la casa de los Gallardo? No, lo pedí por escrito, que se haga un allanamiento, tanto en la residencia de la familia Gallardo. ¿Y qué haces en un allanamiento? Levantás todo tipo de pruebas, prendas, elementos informáticos, celulares, todo. Lo que sirva para la investigación. Pedí que se allane la iglesia, supuestamente la iglesia de Dios, porque querían vincular esto a una cuestión religiosa. Bueno, que se allane la iglesia. Y el fiscal, ¿sabe qué me dijo? Que no. Porque cuando yo me fui a hablarlo personalmente al fiscal, le dije, doctor, y el escrito que yo presenté, ¿por qué no me hizo lugar al pedido de allanamiento que yo hice a la casa de la familia Gallardo? Y me dijo, porque ellos no están directamente como sospechosos. Me lo dijo el fiscal. ¿Y ahora, ¿entendés? Entonces yo no podía entender por qué esta gente acusaba a la familia Gallardo, ¿me entendés? Siendo que el fiscal no dispuso ningún tipo de prueba en contra de la familia. Entonces, si nosotros queríamos encubrir, nosotros a la familia le teníamos que haber aconsejado otra cosa. Y nosotros lo que le aconsejamos a la familia siempre
es estar a disposición de la justicia. Vos fijate que Omar fue el que entregó en forma voluntaria, y esto nadie lo dice, pero hay un acta hecho por la sub-DDI de Florencio Varela, donde dice que el señor Omar Gallardo entrega de forma voluntaria los discos rígidos, las computadoras, todos los elementos informáticos que tenía en la casa, lo hace. Le hizo una nota así para que puedan abrir todo con todas las contraseñas. Mirá, lo entrega en forma voluntaria y entrega todas las claves de usuario de su máquina, de sus redes sociales. ¿Y ustedes? Vos imaginate, pero si pará, alguien quiere esconder algo, o si alguien quiere ocultar algo. Pero espera, ¿no les parece importante denunciarlo a Diegues en la causa por entorpecer? Porque escúchame, hay alguien que le dijo a los periodistas y a Crónica que, por ejemplo, era Santiago el que iba en bici, que, por ejemplo, hubo un problema ahí con el tema de los discos rígidos. Después que Santiago había declarado que se ubicaba en el lugar de la escena con la bici. Y eso lo sacaron de un solo lugar. Diegues lo ha afirmado públicamente, un montón de cuestiones que son mentiras. ¿Eso no es entorpecer la causa? Ese tema de los discos rígidos fue algo totalmente dibujado porque sacan recortan la declaración, ¿me entendés? Lo recortan. Bueno, pero esperá, lo de Santiago. Porque lo de si bien Santiago que ellos dicen que Santiago dijo. Pero pará. Santiago sí, lo dijo, no pero era algo mentir. totalmente habitual. Era algo totalmente habitual. Que yo lo... Escuchame, yo no... el fiscal le preguntó eso a Santiago. Pero ¿sabés por qué le preguntó? Porque ya había, digamos, una prueba anterior que ya confirmaba eso. Entonces, obviamente, Santiago cuando fue a declarar, y declaró la verdad, ¿qué va a mentir? Declaró la verdad. Y dijo, sí, mi viejo me habló y me dijo que resguarde los discos por el tema de que, no sé, de que... Eran discos, pará, yo lo voy a explicar. Eran discos que usaba Omar para editar. Yo tengo mis discos acá. Yo también fui técnico de informática. Yo si les muestro el gabinete de mi computadora, está todo desarmado, no es gamer ni nada, está todo desarmado y tiene los discos colgando. Omar hacía lo mismo, pero ¿por qué hacemos esto? Porque en vez de comprar un cage portable que te sale un montón de guita, vos lo conectás directo y lo dejás ahí con buena ventilación y más, lo sacás, lo ponés, tengo disco por todos lados. Eso no me convierte en un criminal. Es más, Omar me lo explicó muy bien. Como yo editaba, no me quería quedar sin trabajo porque dentro de ese disco está todo mi trabajo de la radio y demás. Yo le pedí que resguarde esos discos y después los dio. Pero más allá de eso, yo, Aníbal, a lo que iba, es que en esos días dijeron que esa declaración de Santiago, él había aceptado de que era él el que había pasado en bici cerca de su hermana y de Josué. Y esto era mentira. Lo mismo de los discos, lo mismo un montón de cosas. Entonces, ¿no es importante denunciarlo a Diegues por entorpecer la causa? Sí, claro. Sí, estoy trabajando sobre eso. Obviamente no creo que sea ya el momento oportuno, porque no voy a alargar algo a medias. Sí, obviamente con Omar lo estamos planteando. Y no es solo dentro de esta causa, sino es un trabajo que excede esta causa. Es lo único que puedo decir, pero sí, obviamente, yo veo mucha prueba a nuestro favor para poder acreditar todo esto. Obviamente, nada, hay que trabajarlo, hay que seguir trabajándolo, pero Pablo, nosotros queremos atrapar a los asesinos, Pablo. O sea, con Aníbal estamos... Sí, pará. Yo los entiendo a los dos. Pero ¿saben qué? Si ustedes no ponen a la misma par todo esto de que estamos hablando, se va a seguir entorpeciendo y ensuciando la búsqueda de la verdad. Si ustedes siguen permitiendo de que estos canales amigos, para mí, yo lo considero como una asociación ilícita. ¿Por qué? Cuando se conectan entre ellos, se ponen de acuerdo para difamar, injuriar, calumniar, extorsionar, amenazar y generar un daño como lo están haciendo desde hace meses, hay una clara intención y noción de lo que están haciendo. Y más allá de eso, que si lo hacen acompañados de un letrado que es parte de la causa y de un perito, creo que es mucho más grave. Y entorpecer el camino hacia la verdad, poniendo en riesgo la vida de inocentes como es la familia de Gallardo, creo que se merece el mismo nivel de
prioridad. Para mí, es mi opinión. Yo no sé si ustedes piensan que sigue siendo así, que es primero hay otras cosas. Yo lo que creo, Pablo, es que están muy expuestos ya. Ya hasta la gente le está soltando la mano. Y lo que vos has hecho también con tu lucha, Pablo, y tus denuncias a los canales y todo, lo ha puesto a todo contra las cuerdas. Porque parece que no, pero sí le afecta, ¿viste? Entonces, eso por los canales, pero en particular con Diego ya últimamente ni sale a hablar. O sea, yo lo invité, ¿cuántas veces lo invité? A trabajar juntos, no he recibido ningún mensaje, nada. Aníbal mismo, ni siquiera desde el comienzo. Vos me estás diciendo que le escribiste y el abogado que tendría que trabajar con vos no te responde. Públicamente. O sea, en ese sentido yo, a Julieta también, o sea, yo no mi deseo es trabajar realmente con ellos porque son la familia Salvatierra. O sea, yo estoy luchando por Josué también. Ojalá podamos encontrar a los asesinos, Pablo. Ojalá que ese es el foco, pero nos quieren distraer, a mí, a Osorio, nos quieren distraer con trabajar todo eso, el entorpecimiento, las denuncias de YouTube, las calumnias, las injurias, y la verdad, hoy en día pasan los días, Pablo, pasan los días y días y días, y los asesinos están sueltos, ¿entendés? Entonces, yo la verdad que lo dije el primer día que me conocieron, déjense de joder, loco, déjense de joder. Y la verdad que si no tienen nada para hacer en la causa y nada para hablar serio, la verdad que no salgan más, guárdense y no jodan más, porque la verdad que es cansador ya. Es cansador y sí, ¿qué están esperando? Que explotemos. Omar me dijo a mí, vamos a denunciar todo ya. O sea, no esperemos más, denunciemos todo, que se pudra, ¿entendés? Pero bueno, uno también como abogado tiene que hacer la cosa bien, para que salgan bien también, porque si uno hace la cosa rápido, Pablo, sale todo mal. Entonces, eso es lo que le digo a mi compañera. ¿Se lo puedes explicar a mi compañera? Porque también hay un par de personas, yo ya hice una denuncia que es súper larga, con los videos, y ella me dice, yo me voy ya a la comisaría, me voy a la federal, yo me voy a ciberdelito y meto la denuncia. Le digo, no, escúchame, si es lo mismo hacerlo online, quédate acá, vamos a hacer todo bien, presentamos todas las pruebas, los audios, los WhatsApp, los videos, tranquila, con los dichos, las transcripciones, las injurias, las calumnias, todo detallado, todo enumerado los hechos, como se debe hacer. Y bueno, ella es sanguínea y me dice, yo voy y la hago. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Estamos todos en la misma, con gente que no entiende que tarde o temprano va a tener que dar explicaciones. Así que bueno, ¿quieren decir algo que no les haya preguntado? Ya no los quiero seguir entreteniendo porque es medio tarde. ¿Hay algo que no les haya preguntado, que quieran decir? ¿O hay algún mensaje que le quieran dar, por ejemplo, a la familia Salvatierra o a la gente que nos está viendo? No, aclarar simplemente que nosotros nos seguimos manteniendo como del principio, en la misma hipótesis. También, más allá de la responsabilidad penal o civil que pueda surgir por parte digamos, de estos profesionales que están en la investigación, que eso, como dijo Matías, se va a analizar y también va a ser objeto de procedimientos. Lo que queremos aclarar es que nosotros somos respetuosos del trabajo de otro colega, pero eso, digamos, no vamos a permitir, digamos, que se entorpezca la investigación, no lo vamos a hacer. Estamos teniendo paciencia tanto con el abogado de la otra parte como también con el fiscal y con el juez de garantía, porque ellos están sabiendo todo lo que nosotros pedimos y están sabiendo todos los elementos de prueba que hay en la investigación. O sea, nosotros los escritos que presentamos, o sea, la firma que yo presento en los escritos no es en vano. Yo no me voy a poner a trabajar para que el fiscal o el juez de garantía mire el escrito y no me responda nada. No, me tiene que responder con una resolución fundada y tiene plazo para hacerlo. Y si no lo hace, obviamente que yo le voy a pedir cuenta de eso. O sea que la investigación está.
está avanzando, nosotros le estamos dando lugar a la fiscalía que se produzcan todas las pruebas que también la otra parte quiere producir, pero nosotros nos seguimos manteniendo en la misma hipótesis. Este crimen, digamos, fue cometido por gente que frecuentaba el lugar, que tenía conocimiento previo del lugar. Yo sigo sosteniendo que es el escenario primario donde fueron asesinados los adolescentes, 2 metros más, 2 metros menos, que lo pudieron haber corrido, pero ese es el escenario principal. También estoy convencido de que pudieron haber utilizado el elemento contundente como una piedra para fracturar el cráneo a los 2 adolescentes, es el elemento utilizado. Y yo sigo sosteniendo, digamos, la sospecha sobre estos sujetos que salieron del lugar del hecho. No digo que pueden ser los únicos o los autores principales, pero algo tienen que ver. Y por eso necesitamos que vengan a dar explicaciones. O sea, nosotros estamos digamos, en conexión directa con la investigación. Nosotros sabemos lo que presentamos, las medidas de prueba que solicitamos. O sea, que nosotros tengamos paciencia y que le estemos dando un plazo prudencial al fiscal y al juez de garantía para que hagan su trabajo, no significa que nosotros acompañamos todo. ¿Entendés? Sino que somos prudentes y respetamos el trabajo que está haciendo tanto el fiscal como el otro abogado también. Pero para todos aquellos que han criticado nuestro trabajo, digamos, como abogados y representantes de la familia Gallardo, le queremos aclarar, venimos trabajando seriamente, con responsabilidad. No nos prestamos a ningún juego de marketing ni de nada como lo están haciendo la otra parte. No nos interesa salir en los medios públicos tampoco, ni en ningún tipo de televisión. Si hay algún canal serio que quiere que demos información de la causa, lo vamos a hacer. Pero todos aquellos que tengan una visión sesgada, tendenciosa, subjetiva y con el único objeto de poner en ridículo y perjudicar a la familia Gallardo, no nos vamos a prestar a ese juego. Así que vamos a seguir trabajando. Y nosotros, como te dijo Matías, tenemos la voluntad de venir a tu programa, tenemos la voluntad de venir a tu canal, pero no es porque somos fanáticos tuyos, no, sino porque sabemos que vos haces un trabajo serio, sabemos que vos informás la verdad de las causas, que con esto no tenés ninguna intencionalidad, digamos, o un interés propio, sino que está buscando el interés de las familias, de las 2 familias, digamos, que están involucradas en este caso, que han sufrido la pérdida de su hija, y por eso nosotros decidimos venir a tu programa, y lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros observamos eso, que ustedes trabajan con la verdad, y vemos que hay un montón de canales de youtuber que nosotros rechazamos la entrevista. ¿Por qué? Porque se subieron en el canal, se subieron en la ola de la mentira, porque pensaron que con eso van a tener algún rédito, subirse a la ola de la mentira y del engaño propiciado por la otra parte, y que ganando 100.000 suscriptores o 500 me gusta van a tener algún rédito. Y la verdad que se están equivocando, porque la mentira en el tiempo no se puede sostener. Porque la verdad para mí es inmodificable, y para mí en este caso la verdad va a salir a la luz tarde o temprano. Nos va a llevar tiempo, pero la verdad va a salir a la luz. Nada más. Sí, coincido, Pablo, coincido con lo que dice Aníbal, y yo sí quiero darle un mensaje a la familia Salvatierra, ¿viste? Nada, más que nada que cualquier responsable de esa familia que tenga entereza, fortaleza, así como la tuvo Omar y que lo han criticado, que mire la causa, que pida ver la causa, que le vaya a la fiscalía, si no se la brinda su letrado, que vaya a la fiscalía, hable con el fiscal y que vea la causa, que se va a llevar mucha sorpresa. Que vaya, y que ese es mi mejor consejo para esa familia. Ahora, después, si la verdad que quiere seguir poniéndose en contra nuestro, no comparte nuestro criterio de trabajo, bueno, están en todo su derecho, yo lo respeto, siempre voy a respetar a esa familia, y que sepan que tanto yo como Aníbal somos abogados que queremos justicia por el hijo de esa familia, por Josué, no solo por Paloma, por Josué también nosotros estamos metidos en todo esto. Entonces,
que no nos juzguen, que nos dejen trabajar, porque yo veo que nos quieren distraer con todo esto, Pablo. Y sí que tenemos que actuar, obvio que tenemos que actuar con todo eso, pero nuestro foco está en que no pasen malos días, Pablo, y en poder incorporar nuevos elementos, poder trabajar en la causa principal. Obviamente que está todo lo demás, pero ese es el mensaje, creo. O sea, tenemos que tirar todo para... ¿Sabés que lo que acabas de decir fue uno de los consejos, el principal consejo que le di a Julieta en marzo? En marzo fue, ¿no? En marzo, eso fue lo que le dije. No me creas a mí. Pedí acceso a la causa. Fíjate lo que está haciendo tu abogado, los peritos y lo que dicen en público. Compará, fíjate lo que están haciendo, lo que no están haciendo. Sin tener acceso a la causa le dije eso porque yo ya sabía, cuando uno ve que alguien se contradice, que está vendiendo algo que no es, te das cuenta. Pero bueno, después lo pudimos verificar y confirmar con Aníbal, que tiene acceso a la causa, y con Matías, con el tema del ADN, con el tema de la huella plantar. Entonces, qué mejor consejo de que la familia pueda de alguna forma tomar las riendas. Hay una nota muy llamativa que brindó 10, donde dice que la familia está muy dolida y que ha puesto todo en manos de él ciegamente. Yo le aconsejo a la familia que trate de hacer algo, o que ponga a alguien cercano a la familia de confianza, que se metan de lleno en la causa. Ellos tienen que meterse para lograr justicia. En Argentina no puede dejar ese tipo de acciones en manos de terceros. Lamentablemente, la familia, las víctimas tienen que ponerse al frente de la búsqueda de justicia. Miren mi lucha, hace 35 años que estoy luchando y sigo. Y así un montón de personas que conozco que han tenido que litigar con amigos, que han tenido que buscar, investigar. No es todo tan fácil llegar a la justicia. Entonces, bueno, estamos todos acá por lo mismo, tratando de ayudar desde nuestro humilde lugar, tratando de sacar por lo menos mi granito de arena es tratar de sacar las mentiras, tratar de informar lo mejor posible y darle un espacio a ustedes para evitar que se les siga haciendo daño a personas inocentes y que se busque alguna forma la verdad, ¿no? Así que, Pablo, ¿vos querés decir algo? Pablo. Agradecerles a ambos por estar esta noche, como cada vez que se los invita y que pueden, y por el profesionalismo que tienen y que muestran en cada charla. Yo vengo a reflejarles un poquito lo que dice el chat. La gente está muy contenta, la gente despeja dudas, que es importante. Y bueno, desde este lugar y por experiencia propia, sé que no es fácil, sé que no va a ser fácil. También estuvo Omar en el chat, estuvo Osvaldo, ambos agradecidos con los dos. Y nada, desde acá, gracias y toda la fuerza para seguir adelante, porque creo que realmente lo que buscamos todos es justicia y saber la verdad. Yo también me sumo a eso, y la verdad que quiero expresarles mi admiración por el laburo que están haciendo, porque ustedes se están bancando cosas que no son normales. No es normal que un letrado se tenga que soportar las injurias, las calumnias constantemente, incluso de otro profesional y de su equipo, incluso tolerando ataques que ponen en riesgo tu propia vida, porque acá lo hemos visto. Matías me ha dicho, yo no sé si puedo ir al barrio porque me van a pegar un piedrazo o me van a hacer algo. Todos están con lo mismo, ¿no? Todos tienen miedo de que le pase algo por hacer su trabajo, y eso no está bueno. La familia Salvatierra tendría que ponerle un punto final a esto y hablar con todos estos que ellos tienen buena relación, que son amigos de Diegues, de Suso, y decirle, loco, está todo bien. ¿Sabes qué? No nos apoyen más. Hagan otros videitos de otra cosa, o hablen cuando haya algo real. Y sí, Pablo, por lo menos el profesional, yo sí veo que muchos canales están haciendo eso conmigo, yo salgo en algún lado a aclarar esa situación y despegarme de eso, porque están cometiendo delitos, ya es grave la situación, o sea, son cómplices o qué, no sé, habría que ver. Pero ahora, algo que no me quiero olvidar, Pablo, el tema de las marchas, porque se lo ha cuestionado a Omar mucho, que no quiere participar en las marchas, y Omar no es que no quiere que rechaza las marchas y que no quiere ir con los Salvatierra. El tema es que se ha generado todo esto
Y la verdad que es triste que Omar y la familia Gallardo no pueda participar en marchas. Ahora, en marchas que sean relevantes, porque la que se hizo ayer por la denuncia hacia el fiscal Gusto Rivas, y la verdad que no, si bien tiene que ver con la causa de Paloma y Josué, la verdad que no se estaba pidiendo justicia por Paloma y Josué en el fondo, se estaba pidiendo para que el fiscal sea investigado por ese delito. Entonces, en esas marchas, obviamente que la familia Gallardo por ahí no va a compartir el criterio, pero no hubo para los 5 meses, o yo no conozco si hubo una marcha por los 5 meses de justicia. ¿Y por qué no pueden ir las dos familias juntas? Sin ninguna, o sea, ¿entendés? Pero escúchame, si la familia no lo está saludando, Omar me contó el otro día que pasó por al lado de la familia, la saludó y le bajaron la mirada, o sea, lo están tratando como un asesino, Omar. Pero se creen que el caso de Paloma y Josué pertenece a una sola familia y que son los legitimados para luchar sobre este caso. Y no, o sea, acá el que se está moviendo como loco es Omar también, o sea, está como loco Omar, pidiendo por todos lados y yo le dije, Omar, vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias, quédate tranquilo, si necesitamos poner plata, lo vamos a conseguir, no hay problema, o sea, no va a haber impedimento. Acá hay que actuar, pero bueno, no es que una familia está más legitimada que la otra, las dos son víctimas, Pablo, entonces eso que quede claro, acá nadie tiene privilegio por ser este o el otro. Esto que me está diciendo me hace recordar justamente a estos periodistas amigos de esta gente que en un momento lo atacan a Omar y le dicen, no, porque usted no es víctima de nada, los que son víctimas son Paloma y Josué. Usted puede ser un particular damnificado querellante. Y ahora, cuando la entrevistan a Julieta, le dicen, porque vos sos víctima, Julieta. Entonces, la doble vara la vamos a ir demostrando con los videos de ellos, mostrando lo que dijeron antes, lo que dijeron después, pero no con el fin de generar una guerra personal, sino pidiéndole que no lo hagan nunca más, porque Palomas y Josué, lamentablemente, va a seguir existiendo. Loan va a haber un montón. Entonces, ya arruinaron un montón de causas judiciales haciendo el mismo circo. Yo, particularmente, a mí me duele mucho saber que hay causas que se podrían haber resuelto y que se metió gente a hacer de esto un circo para entorpecer, no sé, si por dinero, fama o porque realmente saben quién fue y están encubriendo. Pero lamentablemente las familias son los que sufren de por vida la injusticia. No saber quién asesinó a sus hijos, no poder descansar en paz, saber que lo enterraron a esos chicos sin justicia. ¿Sabes qué triste morirte sin saber quién asesinó a tu hijo? Saber que por ahí te lo cruzás y es un vecino del barrio. O quizás es el que iba a ese campito, como pensás que solamente se drogaba, no hacía nada. Entonces, luchemos todos por el mismo lado, por justicia y en contra de los que están yendo en contra de la causa. ¿Quiénes son los que van en contra? Son los que atentan contra la investigación, los que quieren que se anulen pruebas. Son los que dicen que esta persona es un testigo fiable y es un testigo falso y planta falsas hipótesis, con falsas pruebas, falsas declaraciones, pedidos que solamente son para la tribuna, que sabés que no vas a encontrar nada y gastás recursos del Estado al pedo, como ir a allanar un galpón vacío, que no sirve de nada más que para decirle al mundo, yo lo pedí, mejor tarde que nunca. Si ya te dijo tu perito que era al pedo pedir eso, ¿para qué lo pedís? Detrás de eso también hay un cansancio en la estructura estatal. La estructura estatal argentina no es tan amplia, tiene un montón de carencias. Y si hay un equipo de letrados que lo único que hace es introducir peticiones, que lo que hace es malgastar los recursos humanos y económicos, la justicia tiene un límite. Después cuando vos vayas y le digas, ¿sabes qué? Ahora yo sé quién puede llegar a ser. Y te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Te lo rechazo. Pues ya me pediste tantas pelotudeces que otra más no te la voy a aceptar. Entonces también esto afecta a la investigación. Hay que decírselo a la gente y a la familia Salvatierna, que están afectando la investigación lo que están haciendo. Y afectar la investigación significa que esto quede impune. Esto quiero que quede claro. Bien. Quiero agradecerle a los dos por haber estado y vamos a ir hablando. Ojalá que haya más novedades. Yo creo que
las esperanzas están todas puestas en los estudios de ADN, ¿no? En los estudios de eso que dicen que van a demorarse un montón de meses. Yo ojalá que haya algo ahí. Después no sé si va a surgir algo. Si ahí no surge algo, creo que esta causa va a estar complicada, ¿no? Sí, igual yo pedí una serie de medidas con respecto a personas que frecuentaban el lugar, que tenemos la identificación, así que bueno, estamos trabajando sobre eso y bueno, espero que la Fiscalía nos acompañe y digamos que pueda, ¿cómo te puedo decir? Ordenar las medidas que nosotros pedimos para que se aclare todo eso y yo creo que de ahí va a surgir, porque teniendo en cuenta todo el escenario del hecho, el lugar, el perfil de los posibles agresores, yo creo que va a surgir de las personas que frecuentaban el lugar. Tenemos esperanza en eso, así que vamos a seguir trabajando en eso. Más allá de la prueba de ADN, que va a ser un elemento más, digamos, que va a ubicar, lo que hace el ADN es ubicar al presunto autor o al autor del crimen en el lugar del hecho. ¿Entendés? Como yo te expliqué el otro día, eso va a depender de qué parte también se saque ese ADN, digamos, de qué parte del cuerpo, o si se sacó de una muestra de sangre que estaba en algún elemento secuestrado, como en la piedra, como en la botella de plástico, u otro elemento que estaba en el lugar. Depende de dónde surge, digamos, ese ADN, que se está trabajando sobre eso. Yo creo que nos va a dar la conexión con el autor del hecho. Así que bueno, estamos a la espera de eso también, se está trabajando en una pericia informática sobre todos los elementos que aportó Omar a la investigación, que Sí. esto el fiscal a nosotros nos aclaró. ¿Por qué te reí, Matías? No, porque dieron muchos discos para extraer la información de esa computadora, porque bueno, nada. Y se ha generado una cuestión acá de los teras, de que estaba pidiendo la fiscalía, ¿viste? Pero ahí ¿cuántos gigas son? Sí, claro. No tienen plata para comprar los discos, seguro. No, los pide la Fiscalía General y se los proveen, pero bueno, está tardando esa pericia justo. No, porque está tardando porque se ve que tienen, digamos, porque cuando se hace la pericia de un teléfono o de una computadora, se descarga toda la información posible, digamos, desde que inició actividad ese elemento informático. Desde que se inició la actividad se descarga todo. Hay una aplicación, un programa, digamos, para descargar todos los archivos. Bueno, también hay que decirle a la gente que se demora porque se pide un turno en el laboratorio para hacer el trabajo, te piden el disco, te dicen, esto mide 500 GB, bueno, necesitamos un disco, le piden al juzgado, le mandan un coso, el juzgado le responde, el juzgado va y le pide a otro lugar que le manden el disco. Esto lo vi en varias causas, es un quilombo. Tarda un tiempo en hacerse por toda esta infraestructura que se tiene que montar para pasar los datos. Y seguramente es mucho, porque si Omar usaba discos para editar, yo tengo discos, no sé, gigantes acá para hacer el trabajo de edición, porque te demanda mucho espacio. Así que lo único que van a bajar son proyectos de audiovisual, seguro que son muy grandes. Claro. No, sí. Porque bueno, por el trabajo que ellos hacían, ¿no? De editar videos, imágenes, digamos, eso ocupa mucha memoria y bueno, una consulta, digamos, la última y nos vamos. Decime, ¿cuánta gente tienen identificada y cuánta gente de esa gente que tiene identificada dio su testimonio, que hayan estado en el campito, gente que estaba en el campito recurrentemente, en la causa? ¿Hay alguno? ¿Identificada? Identificada y que haya dado su testimonio. ¿Cuántos identificados puede haber? Gente que frecuentaba el lugar. Sí. Sí, hay identificadas, digamos, pero no se sabe el paradero. Hay gente identificada. ¿Cuántos? Y calculé que hay 8 personas.
más o menos. Bueno, eso. Porque dos había. 8 personas que sabemos, nombre, apellido, DNI, nombre, mirá. apellido, DNI, pero falta ubicarlos. Están ¿Entendés? todos. Pará, y no se. Pará, no me estás jodiendo. ¿No se pidió que esa gente sea citada inmediatamente a declarar? Yo pedí, pero bueno, el fiscal está trabajando con eso porque está averiguando dónde está esa gente. El más, te digo, también nosotros pedimos detenciones también. Hay pedido de detención, que todavía está ahí el pedido vigente, a la espera de la resolución del fiscal. Me estás jodiendo. Tenés 8 personas identificadas que recurrían a ese lugar y todavía no hay ninguna que hayan podido localizar, que ya hayan declarado. Claro, no declararon todavía, porque no lo pueden ubicar. Eso es lo que se cae de Maduro, Pablo. Eso es lo que se cae de Maduro en la investigación. Lo que está diciendo Aníbal es lo que, la verdad que yo no lo entiendo, la verdad. ¿Está hecho el pedido de paradero? ¿Qué hicieron? ¿No pidieron un pedido de captura a esta altura? Obviamente que el fiscal, Yo pedí. Hasta ahora la fiscalía no me respondió. Yo pedí. ¿Cómo que no te respondió? Y todavía no me dio un resultado sobre eso. ¿Y cuándo presentaste eso? Y ya lo presenté 2 veces, ¿eh? Lo presenté en un primer momento, después cuando el fiscal ¿primer momento cuándo, Aníbal? ¿Febrero? Febrero. No, en febrero o marzo creo que lo presenté. En febrero, yo lo vi, Aníbal, en febrero lo pediste. Y ahora lo último, que la detención, que ya la pediste, pero bueno, no, fue... Claro, primero pedí el paradero, después hice un escrito con un pedido de detención. Pero de 2. Después presenté. ¿O de los 8? ¿De 2? No, de 2. De 2. Sí, de estos 2 que son los más conocidos. ¿Y los demás? Claro, exactamente. Y después aparte de esos 2, hay otros 6 que pedí el paradero y la averiguación a ver dónde está esa gente y que lo traigan a la justicia. Y es lo que te digo, todavía el fiscal no me dio una respuesta positiva sobre eso. A ver, vos lo pediste y el fiscal que debe investigar, está todo bien con el fiscal, pero como que ya me está rompiendo un poco las bolas. No, yo te digo que le estoy teniendo bastante paciencia. El fiscal, porque la verdad que esto es para denunciar. Le estoy teniendo bastante paciencia hasta ahora. El fiscal, el que tiene que investigar, que representa a toda la ciudadanía, ¿no buscó a todos esos tipos que estaban en ese lugar? Los que van siempre. ¿Cómo puede ser que estamos ya en julio y todavía no declararon la gente que estaba en ese campito? Mirá, yo lo que te puedo decir respecto a eso es que, digamos, se está tardando con eso porque se le está dando lugar a las medidas que solicitó el doctor Diegues. Se está trabajando sobre los allanamientos, sobre los teléfonos que se secuestraron, se está trabajando sobre, no sé, a investigar a la familia, sobre otras cosas, y sobre eso no, todavía no. Pablo, cuando fuimos al fiscal, lo que nos dijo es: nosotros empezamos de adentro para afuera, o sea, hasta llegar a esos sospechosos tenemos que esperar sí o sí las muestras de laboratorio. ¿Por qué? Si vos podés solicitar que lo podés indagar, lo podés citar a que brinden su testimonio. Mirá, el criterio fiscal es esperar. Es esperar. Sí, el criterio fiscal olvídate, entonces. Sí. Olvídate. Es una estrategia de la fiscalía que te digo que nosotros lo estamos... Sentarte a esperar y decir, a ver si me llueve algún sospechoso. ¿Esa es la estrategia? No, él quiere esperar el resultado de las muestras de ADN. Sí. Está esperando eso. No, la verdad que no entiendo. No estoy de acuerdo con este fiscal. Sinceramente, si yo sería parte de la familia, yo pediría que lo aparten. Sinceramente, te das cuenta que no están laburando bien. Todo bien, pero no están laburando bien. Yo te puedo aceptar de que se demoren con las muestras, con el análisis, que eso depende de la infraestructura estatal, de los laboratorios, las fuerzas y demás. Bueno, mirá, ahora, y buscar a quien estuvo en ese campito, buscar a quien estuvo en ese campito lo tenés que hacer
en los 24 horas, 48 horas antes que se fuguen a otro país. ¿Cómo puede ser que no saben ni dónde mierda está la gente que estaba en ese campito que pudo haber asesinado a los chicos? ¿Y Diego, que se vive rascando las bolas también? ¿No acompaña este pedido de buscar a esa gente? No. Además, yo me tomé me tomé el trabajo de pedir ese informe porque ese informe lo brindó el municipio de Florencio Varela porque ellos hicieron un relevamiento sobre las personas que frecuentaban el lugar y presentaron ese informe en la causa, está en la causa, y en base a eso yo pedí que todas esas personas sean, digamos, traídas al proceso, que se averigüe el paradero. A la preceptora, a las amiguitas, a la que era la dueña de Remí, a esto. Es verdad. Se le dio lugar a todas las pelotudeces falsas que metió Diego y su perito, y las cosas más factibles que estaban más cerca del crimen, como la gente que rodeó la escena del crimen, sigue sin testificar. La verdad que claro, y te digo que bueno, este pedido que nosotros hicimos sobre estos dos sospechosos también, que digamos el fiscal nos pidió que esperemos hasta que esté en la muestra de ADN, y es lo que estamos esperando, porque si no, yo voy a insistir con eso y tengo que ir a Fiscalía General. Pero también hay un detalle, acá el juzgado de garantía, digamos, hizo lugar a casi todos los pedidos que hizo el abogado Diegues, el juzgado de garantía. Hizo pedido al allanamiento, hizo pedido a otras pruebas que solicitó el abogado Diegues. En cambio, cuando nosotros presentamos ese pedido, a nosotros no, es como que dijo no, ¿viste? Así que, bueno, te digo, estamos teniendo paciencia. La verdad que lo que me está diciendo, se me ocurrió esa pregunta porque nunca hablamos en profundidad de qué pasó con todos los que estaban en ese campito. ¿Dónde están todos esos que estaban? ¿Dónde están los que pasaban por ahí? Ya yo pensé sinceramente que ya declararon todos, que ya estudiaron, que ya le hicieron algún estudio, algo, alguna pericia. Nada. No hicieron nada. Solamente decir las estupideces que presentó Diego. Muchas cosas y lo importante es hablar de esto. Esto hay que hablar en la causa de Paloma y Josué. Yo lo vengo diciendo desde que asumí, o sea, hay que hablar de este tema y no de todo lo demás. De esto hay que hablar. De que ¿Por qué no hablar? Por favor, si alguien conoce a la familia Salvatierra, yo no le voy a escribir nada, pero por favor que le digan a la familia Salvatierra que acompañe esto en las marchas que hacen y demás, que pidan que toda esa gente que estaba en ese campito sea indagada, sea de alguna manera que hagan pericias, que hagan algo con esa gente, porque dentro de esa gente pueden estar los asesinos. Es lo más factible que estén los asesinos ahí. No, ¿sabés qué pasa, Pablo? Acá hay algo que está claro, y esto no lo digo yo, lo dijo el propio abogado. El abogado de la otra familia ya confirmó que él tiene la sospecha sobre la familia Gallardo, específicamente sobre Omar Gallardo. Él lo dijo, lo dijo en una nota periodística, que él está convencido de eso y va a continuar con esa hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Un abogado cuando tiene una hipótesis así y pide medidas de prueba en una investigación, ¿qué pasa? Habla con el fiscal, habla con el juez de garantía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros presentamos alguna medida de prueba que tiene que ver con nuestra hipótesis o con nuestra línea de investigación, obviamente que el fiscal le consulta al juez de garantía, doctor, ¿qué le parece? Acá los abogados me están pidiendo tal cosa, ¿qué dice usted? ¿Procede o no? ¿Qué pasa? También escuchan la versión de Diegues. Entonces Diegues le dice, no, la teoría de ese abogado no es inviable. Diegues dijo públicamente que lo conoce. Entonces, al juez de garantía. Yo tengo un montón de videos que dice que estudiaban juntos, lo conoce de ahí, de antes que sea juez, que es re bueno. Son como amigos del juez de garantía, justo. Sí, exactamente, sí. No sé si son amigos, pero... lo dice Diegues. No, pará. No, lo dice él. Lo dice, tenemos los videos donde lo dijo él. Lo dice él. Entonces, bueno, así están las cosas. O sea, en cuanto a la fiscalía y al juzgado de garantía, digamos,
a los pedidos que hace el abogado Diegues, digamos, como que tiene, digamos, siempre el pulgar para arriba. Siempre. Y, digamos, cuando nosotros hacemos algún tipo de petición, lo miran de todos lados a ver si se puede o no se puede, si es viable o no. ¿Entendés? Eso está pasando ahora en la investigación. Te lo digo así, porque vamos a hablar las cosas como son. Entonces, desde ya que te digo, en algún momento te voy a mostrar la presentación que yo hice. Bueno, tiene información, digamos, no sé si reservada. No me pero mostré nada porque después van a decir que yo me meto en la causa. No, pero es mi escrito, es lo que yo presenté. Listo. Le tendría que suprimir, digamos, algunos datos, pero fíjate, es un escrito de 5 páginas y que está ahí esperando la resolución de la Fiscalía y del juez de garantía. Bueno, la verdad que no, si antes tenía pocas esperanzas, ahora tengo menos. La verdad que con esto que me están contando, cada vez tengo menos esperanza. Me parece que... Bueno, viste que siempre lo que queda para lo último es como para que seguir para el que otro nos vayamos a la capítulo. mierda. La verdad que es malísimo, la verdad que... Qué mal, loco, qué mal. Pero bueno, quiero agradecerle a los dos por haber estado. Toda la gente está muy contenta. La verdad que... Ojalá que, ¿sabes qué? Esto depende de ustedes y de Omar. Que siga rompiendo las bolas Omar como lo hace habitualmente, sin irse de mambo con las declaraciones que hace. Si Omar hace el laburo bien, si se mueve como golpeando puertas, rompiendo las bolas, le van a tener que dar bola. Porque es alguien que estorba, alguien que vos decís, no quiero que este tipo me esté jodiendo. Entonces, ojalá que, no sé, ya sinceramente esto cada vez me pone peor. Porque sinceramente cada vez veo que esto, si no surge algo del ADN... Es como que están esperando que algo caiga del cielo y le diga, ¿sabes qué fue este? O que diga, yo fui, vaya y se entregue solo, porque estamos viéndolo. Sí. El fiscal está esperando que estén los ADN. Y si el ADN está el año que viene, o como Nora Dalmazo, que estuvo 20 años, tardaron con el ADN de la bata, de la cuerda de la bata, del cinto de la bata. Después de 20 años, saben quién fue el asesino y parece que prescribe y va a quedar suelto el tipo. Bueno, ojalá que no pase lo mismo con el asesinato de Paloma y Josué. Cada uno sabe lo que hizo, lo que hace y va a poder descansar en paz o no. Así que bueno, muchas gracias Aníbal, Matías, y nos estamos hablando. Dale, gracias Pablo. Chau, muchas gracias. Chau. Igualmente. Chau, no. Bueno, sinceramente, cada vez tengo menos esperanzas que este caso se resuelva. Ojalá me equivoque, ojalá, no sé, la verdad que no se entiende cómo la justicia aún no ha indagado a la gente que está en ese campito. Y sinceramente, dentro de mis hipótesis, algo que yo pienso es que esos chicos no fueron asesinados entre las 6 y las 7, como dice Diegues. Para mí, conocían a quienes lo asesinaron, como dicen. Y lo conocían del campito. Es lo que yo pienso, es mi hipótesis. Es una de las cosas que estoy pensando con todo lo que ha pasado últimamente. Y que con la ventana de ese tiempo que se da de 6 horas, pudo haber sido incluso hasta las 2 de la mañana de ese día. No fue durante el día, no fue a la plena luz. Ese crimen, yo estoy seguro que no se cometió a plena luz del día, porque era un lugar que mal o bien es de paso. Anochecía más tarde porque era verano, 9 de la noche, seguía habiendo luz, 8:30, 9 de la noche. Los chicos tenían alcohol en sangre, por lo cual, ¿quién dice que se pudieron haber cruzado algún conocido? Josué, la familia de Josué, conocían gente de ese lugar, quizás conocían a alguien, algún conocido del hermano, o quizás no, quizás era gente que estaba ahí y los obligó a tomar alcohol y después quisieron propasarse con Paloma, les quisieron robar, Josué los quiso defender, se quiso defender y terminó todo en lo que terminó. Pero a mí me extraña mucho que la querella de la familia Salvatierra no se preocupe por indagar quiénes estaban en el campito, los antecedentes, que los indaguen. La verdad que veo todo bastante oscuro.
quiero agradecerle a la gente que estuvo en el chat. Muchas gracias. Un abrazo grande a Omar y Osvaldo, a la compañera de Osvaldo, que está ahí siempre. La verdad que es lo mínimo que podemos hacer desde acá, tratar de ayudar, dando un pequeño espacio. La verdad que este caso nos ha tocado en lo personal, a mi compañera, a mi familia, porque se han metido con mi familia. Yo soy parte de esta causa, quieran o no, por todo lo que me están haciendo y por todo lo que estamos ayudando también a esclarecer. Porque sacar las mentiras y allanar el camino a la verdad es un trabajo muy difícil, ¿eh? ¿Querías decir algo para despedirme? No, agradecer al chat, que la verdad que esta noche han sido encantadores, súper respetuosos, que hemos tenido invitados en el chat. No sabes, gente que sí. Creo que claramente causas obsesión porque te siguen a todos lados, ¿sí? Es muy lindo. No solo te siguen, sino que vienen a robar invitados. Mirá. ¿Sí? A dejarles mensaje privado a los invitados. Así que bueno, les mandamos un beso. Debo decirles que sos solo mío, así que esa obsesión vayan borrándola. Y nada, agradecerle a la comunidad que está todas las noches, a cada uno que hace que esta comunidad sea grandísima. A los letrados, como les dije, nada, excelentes profesionales, un 10 sobre 10. Y a la familia Gallardo, fuerza, acá estamos. Estaba en el chat Omar, estuvo hoy Osvaldo. Nada, fuerza, justicia, queremos la verdad y los vamos a acompañar en busca de esa verdad, aunque nos quieran callar, aunque, bueno, nada, acá estamos. Yo cada vez que decís alguna palabra me acuerdo de un tema de música. Obsesión de Miguel Mateo, le podemos poner. Entonces, si no hubiera copyright, ya pondría cada cosa que se me ocurre en la casa, lo pondría. O sea, ya claramente esto es obsesión, porque no... Busquen Miguel Mateos, obsesión. Como alguien dijo en el chat hoy, esto es ya, lo próximo es el sótano, porque, o sea, nos vinimos para acá, pero te siguen. Está todo bien. Yo creo que debe ser difícil para ellos aceptar de que no pinchan ni cortan. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Súmense sin N, porque Mica después me bardea igual que vos, que le pones a todo N. Sí, le pongo a todo N porque vivo en el conurbano. Y le pongo N y si quiero le pongo una S más. Y hoy te reíste de Freddy, pero vos continuamente decís... ¿Me entendés? ¿Me entendés? Freddy, si me estás viendo... Le mandamos un beso a Freddy. Freddy, yo quiero invitarte, Freddy. Quiero que me cuentes a ver quién soy. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Freddy, yo te entiendo. Te invito a mi programa. Escribime a la comunidad, Freddy. No, yo tengo tu teléfono, Freddy. Te voy a escribir yo, Freddy. A ver si me contás. A ver, ¿quién es Pablo Salún? ¿Quién es? Porque la verdad que ni yo me conozco ya. Les mando un abrazo y tengan cuidado que hay mucho garca y difamador dando vuelta. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.